Bienvenidos al episodio 334 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el abjurador Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Qué ha pasado en los últimos 6 días desde que grabamos, o menos? ¿Cuándo grabamos la semana pasada? ¿El miércoles? No, la semana pasada sí recuperamos nuestro día, ¿no? ¿Fue el lunes? Ok. Fue el miércoles la semana anterior a esa. Hace 2 semanas. Sí, fue el miércoles. Ok, los últimos 6 días. Estamos grabando el día domingo 12 de marzo. Mira, si lo quieres poner de otra forma, nuestra tercera grabación en 11 días. Sí. En lugar de los 14 que deberían de ser habituales. Sí. Bueno, ¿cómo has estado, Beto? En general, bien, gracias. Ok. Traduciendo. ¿Algo que se pueda contar? No lo he anunciado. Digo, pues ya todo el mundo sabe que yo mayormente hago traducciones para Panini, que Panini ya tiene las propiedades de Marvel. Por ahí ya hay teasers de lo que estaba haciendo el mes pasado, que mucha gente trató de venir en Twitter, pero pues no puedo ni confirmarles. Esta vez, digamos que es bastante más cercano. Mira, podría dar pistas como... Es un bonito tomo con portada azul, como les gusta decir a los amigos de las librerías. Que no sé si pase por allá, pero... he visto que en Estados Unidos y acá en México es una queja constante. Los empleados en librerías que llega la gente a preguntar: oiga, es que me recomendaron mucho un libro, pero no me acuerdo cómo se llama, ni quién es el autor, pero sé que tiene la portada azul. ¿Lo tendrá? Sí, tengo libros con portadas azules. Hay librerías que incluso han hecho el prank de que tienen mesas con libros por colores. Entonces hay una mesa llena de libros con portada azul y dice libros con portada azul, otra con portada roja y otra con portada verde o negra. Entonces, sí, mire, por allá están los libros de portada azul, a ver si lo ve por ahí. Pues así les puedo dar esa pista. El tomo es un bonito tomo de portada azul. Ok. Es protagonizado por mi héroe favorito de todos los tiempos y el autor es canadiense. Ahora sí que cada quien saque las conclusiones que pueda con eso. De todos modos, no les voy a confirmar ni desmentir nada, al menos hasta que haya un anuncio oficial. Spider-Man Life Story de Chip Zdarsky. Dije que no le voy a confirmar ni negar nada hasta que no haya un anuncio oficial, Esteban. Ok, bueno, pero para cuando se sepa podrás decir, jajaja, idiota, no la chuntaste. O sí la chunté. Ahí veremos. Algo así. Que ahí también entra el factor de que probablemente mucha gente no sepa qué autores son canadienses, ingleses o americanos o estadounidenses, así es de que probablemente eso pueda distraer a algunos. Pero ya veremos. Ok, sí, yo sé algunos canadienses, pero no todos. Sí. Ok, Beto. Ya que preguntas, en mi caso sigo tomándome vacaciones, estuve trabajando esta semana, avancé casi nada, logré terminar apenas una puerta, que logré mejorar unas chapas de muy mala calidad que tenía, que las tuve que lijar porque alguien originalmente las pintó primero café, las pintó verde y tenían una especie de niquelado de baja calidad. Así que las terminé raspando, lijando y pintando con un spray dorado, Beto, y quedaron bastante mejor de lo que estaban. No sé si me ahorré algo de dinero, Beto, entre el tiempo, la lija, no sé si valía la pena hacer eso o mejor comprar derechamente de nuevo las manillas, pero creo que habría tenido que comprar también las puertas y si ya compraba las puertas tenía que contratar a alguien para que las instalara porque no tengo herramientas para andar haciendo ajustes de puertas, así que cualquier problema de instalación hubiese sido prácticamente insoluble para mí. Así que en eso me he estado entreteniendo, entre comillas, más bien perdiendo el tiempo. Así que ahora decidí irme a la playa y aprovechar de descansar como corresponde. ¿Vas a tomarte unas vacaciones de tus vacaciones? Sí, justamente. Sí, suele pasar. Nunca le he visto el caso a eso, pero no es tampoco una situación extraña. Sí, pero bueno, en eso estamos, Beto. Así que, ¿qué te parece si empezamos de una vez a responder preguntas esta semana? Y me parece bien, que creo que entre que nos recorrimos un día y les habíamos pedido que se moderaran un poco, ahora creo que estamos a la contra y tenemos menos preguntas. No he checado YouTube, entonces salvo que haya alguna de las acostumbradas andanadas de Ricardo o de Alberto Palomo. Ay. Ok. Entonces tal vez no sufrimos tanto con ellas. Porque en Discord y en Twitter, que no lo checamos la semana pasada, al parecer dejamos 2 colgadas por allá y aparece una nueva. Así es de que tenemos 3 preguntas en nuestro Twitter. Entonces, ¿por dónde quieres empezar? Partamos por YouTube, ya que lo dejamos en espera la semana pasada. Ok, ¿qué tenemos por allá? Ok, tenemos como siempre a nuestros preguntones oficiales de YouTube, que son Ricardo Pérez y Alberto Palomo. Si ustedes quieren empezar a hacernos preguntas en YouTube,
que por cierto la calidad de los videos subidos las últimas semanas es peor debido a que lo tuve que hacer yo y nos había estado ayudando Martín Volumen en Twitter, creo que es. Sí. Así que una vez que vuelva de donde sea que está, que bueno, sé dónde está, pero no tengo permiso para divulgarlo, vamos a ver, vamos a retomar la mejor calidad de los videos, creo. ¿Es parte de las fuerzas especiales haciendo operaciones encubiertas en Ucrania? Sí, justamente. ¿Cómo lo supiste, Beto? O sea, algo así me imaginé, no lo sé. Es que acá tenemos un amigo que constantemente se desaparece y suele tener que ver con que atraparon a un conocido terrorista en Centroamérica. Cosas por el estilo. Entonces ya sabemos que cuando se desaparece anda haciendo cosas por el estilo. Ok. Nos pregunta Alberto Palomo. ¿Qué tal Esteban y Tocayo? Acabo de leer Weapon Brown de Aftershock y me gusta el Charlie Brown versión fusión de Mad Max y Snake Plissken. ¿Conoce otros personajes de tiras cómicas clásicas con versiones violentas? Uy, no se me ocurre así de buenas a primeras, la verdad. No, a mí tampoco. Salvo que quieras contar las versiones de horror de algunos personajes de cómic más que de tiras cómicas. Uh-huh. No se me ocurre alguien que tenga alguna vertiente violenta. Tiene que haber alguna por ahí. Creo que estoy semi seguro de haber visto algo, pero ahora en este momento no se me viene nada a la cabeza. Sí, es que ¿qué podría ser? No sé, lo más... Friday tal vez podría ser. No exactamente, pero podría ser. Afterlife with Archie podría ser. Pero es el mismo Archie, no es otro Archie. Esos caen más en la categoría de lo que yo decía, ¿no? Una vertiente de horror o misterio de desconocido, pero son más de cómic que de tira cómica. Porque de tira cómica, ¿qué podrías tener? Una versión de Mafalda que decida convertirse en revolucionaria, harta de que el mundo no cambie por sí mismo. Yo creo que eso es Mafalda, Beto, pero... para allá va. Pero es pasivo-agresiva, no llega a instancias violentas. No. Tal vez la calcomanía apócrifa de Calvin, esa que está en todos los autos. Sí, vamos, creo que Calvin sería mucho más propenso a la violencia en ese sentido, pero también es más alguien que busca instigarla que ejercerla. Pero es violencia sin sentido. Sí. Un verdadero rebelde sin causa. Porque te digo, es más un instigador que alguien que ejerza la violencia. Ok. El mismo Alberto Palomo nos pregunta si leímos Weapon Brown. Yo no lo he leído. Yo tampoco. Ok, seguimos. ¿Qué opinan del trabajo de Brian Hitch? A mí su trabajo en The Authority me gustó. De una vez les pido perdón. También me gustó en The Ultimates. En los Ultimates era puberto. Bueno, no tienes por qué pedirnos perdón si no tenemos por qué ni perdonarte ni juzgarte. Podemos malmirarlo, pero juzgarlo jamás. Claro. O podemos juzgarte en silencio. Pero a mí... A ver... Yo creo que está bien que te guste el trabajo de Brian Hitch porque creo que objetivamente es un buen trabajo. A mí no me gusta, pero no voy a decir que Brian Hitch no sabe dibujar. Sí, vamos, creo que ahí muchas veces tiene que haber incluso... Tiene que ver hasta la cuestión generacional, ¿no? Claro. En nuestro caso creo que ambos caemos en las de... mira, un Alan Davis wannabe versión 2.0, que es algo inevitable. Sí. Si tienes suficiente tiempo leyendo cómics, ves un dibujo de Brian Hitch y dices, mira, se ve como un intento de replicar a Alan Davis. O sea, yo creo que tiene algunas cualidades propias. O sea, el tema... que siempre se habló del estilo de dibujo de Brian Hitch es su afán de hacer tomas amplias, es dar este sentido grandilocuente al dibujo. Los llamados cómics widescreen, algo así. O como un IMAX, un cómic IMAX. Yo creo que el mejor ejemplo de eso sería probablemente JLA Heaven's Leather, que no es un gran cómic, pero es bonito. Más allá de eso, no me gusta cómo hace los tonos negros. Creo que eso es lo que más me molesta del trabajo de Brian Hitch, que lo encuentro un tanto monótono. También tiene esta tendencia a... Bueno, creo que un artista me podría golpear, pero creo que tiene problemas de perspectiva. Creo que tiene esta tendencia a alargar de una manera no intencional algunas partes de los cuerpos de los personajes que dibuja. Más que de perspectiva es de lo que se conoce como escorzo, perdón. Bueno, lo que sea. Y el uso de los grandes bloques negros en la forma en la que hacen los dibujos de los cuerpos de los personajes me desagrada también, no me gusta. Nuevamente, es un tema de gusto. No voy a decir que es un mal dibujante, porque no es un mal dibujante, pero a mí no me agrada.
Sí, ahí es una mera cuestión de apreciación. A mí hay instancias en las que me gusta más que otras su trabajo, pero pues ahí es algo completamente subjetivo y sí, coincido contigo en que te podrá gustar o no gustar, pero de eso a que alguien puede decir que es mal dibujante, pues creo que también sería irse por un lado que tampoco tiene mucho que ver porque para nada es un mal artista. Y vamos, el hecho de tener una influencia muy marcada de alguien tampoco es malo para nada, ¿no? No es el único caso de un artista de cierto nombre que imite a alguien más, ¿no? Tenemos muchos casos que habíamos comentado por aquí, por ejemplo, de Jorge Fornés, ¿no? Que de repente es muy evidente que está tratando de imitar lo que hace Mazzucchelli. En el caso de Alan Davis, también está por ahí Paul Pelletier, sí, que también tiene una influencia marcadísima. A lo mejor es mucho menos famoso que Brian Hitch, que en términos generales creo que me gusta más el trabajo de Pelletier que el de Hitch. A mí también. Creo que es más... menos pretencioso Paul Pelletier. Sí, se nota la influencia, pero creo que es más honesto en la forma en la que lo usa. Sí. Y no trata de hacer cosas tan extrañas con el diseño de página, ¿no? Es bastante más eficiente con su narrativa visual. Sí, y diría que tiene un poco más de Kirby también el trabajo de Pelletier. También tiene esas como figuras grandes, etcétera. A mí me agrada bastante el trabajo de Paul Pelletier, o algunos trabajos de Paul Pelletier me han agradado bastante. En realidad no podría generalizar tanto. Creo que en donde más separo a Pelletier de Hitch es en el uso de expresiones faciales. Mejor. Creo que los personajes de Pelletier son mejores actores. Si no, los personajes de Hitch no actúan. Tiene como 3 caras. Exactamente. Tiene algunas expresiones genéricas. O sea, te das cuenta cuando un personaje está enojado, te das cuenta cuando está sonriendo y te das cuenta cuando está sorprendido. Más allá de eso no hay muchos matices y en el caso de Pelletier sí tiene un trabajo bastante más pulido a la hora de darle esa sensación de emociones a sus personajes. Sí, es mejor que tu amigo Mark Bagley, pero no es Kevin Maguire. ¡El tuyo! Que Bagley igual también tiene expresiones muy básicas, pero yo insisto que con Bagley mi mayor problema es de repente algunas elecciones con los ángulos, la inconsistencia con los rostros, más allá de las expresiones, el que sean inconsistentes. Que en una página veas 3 veces al mismo personaje y las 3 se ve como una persona distinta es algo que a mí siempre me ha causado una incomodidad verlo. Pero ¿por qué? Si es el mismo, ¿por qué se ve distinto? Sí. Sí, bueno, eso es algo que en realidad uno no quiere ver en ningún dibujo. Sí. Y además que uno sabe que Mark Bagley en realidad lo puede hacer, pero no lo hace. Que por otro lado creo que una de las razones también por las que es tan popular es que es un artista muy rápido, ¿no? Entonces, sí. A veces a lo mejor es que no lo hace porque podría hacerlo, pero me tomaría 2 horas extras acabar esa página y no quiero usar esas 2 horas extras en esa misma página. Me van a pagar lo mismo por dedicarle 2 horas más a esta página. Sí. Ese es una buena filosofía. Que en el caso de Mark Bagley, que ya no necesita demostrarle nada a nadie, lo van a contratar igual, no es un problema. Un dibujante joven probablemente debería así tomarse ese tiempo porque no es seguro que vuelva a tener trabajo. No sé, pero ahí estoy hablando de cosas que no sé. Así que vayamos a la siguiente pregunta, Beto. Ok, ¿cuál es la siguiente pregunta, Esteban? ¿Tienen el Fantastic Four Anniversary Tribute? Y una vez hago el grito al tío Panini, ¡por favor, tráelo! No lo pude conseguir en inglés. No, yo no lo tengo, Beto. Tampoco. Siguiente pregunta. Muchos apreciamos el trabajo de Jack Kirby, pero ¿conocen un hater famoso que no le guste su trabajo? Creo que todo el mundo tiene vergüenza de decir que no le gusta el trabajo de Kirby. Entre los artistas famosos creo que sería una de esas cosas que califican, que dentro de alerta roja, señales de alerta, sí, o red flags. Si alguien dijera no me gusta el trabajo de Kirby, probablemente en ese momento muchos editores lo ponían en la lista. Solo si es necesario, si no lo llames. No confío en él. Por ejemplo, a mí no me gustaba el trabajo de Kirby hace mucho tiempo, pero era porque no lo entendía. O sea, yo creo que yo creo que empecé a ver el trabajo de Kirby más o menos temprano, pero lo encontraba feo comparado con el trabajo que leía de artistas de los 80. ¿Y dónde lo vi más consistentemente? Creo que fue cuando me conseguí un tomo de Essential Avengers, que debe haber sido hace unos 25 años, donde dibuja pocos números, la verdad. Kirby debe haber hecho, no sé, los primeros 7 u 8, algo así. Y claro, Kirby tenía varias particularidades que con el tiempo la gente aprecia, pero que objetivamente podrían verse como problemas. Por ejemplo, las manos las manos de los personajes son como del porte de un zapallo cada una.
tiene esta tendencia a dibujar estos personajes que tienen estas poses dramáticas que son anatómicamente incorrectas. Pueden tener un brazo demasiado largo, una pierna demasiado larga, pero a efectos de lo que se quiere conseguir, el efecto que quieren conseguir en la página son extraordinarias. Entonces, es una cosa por otra. Mira, cuando lo pones en el contexto de su época, el arte en cómics en los años 50 y 60 era muy estático. Claro. Y algo que tenía en los cómics de Kirby era que te daba una sensación de movimiento y de dinamismo que nadie más podía imitar. Entonces, esas poses exageradas o eso tienen un poquito que ver con lo que decías del trabajo de Hitch. Es lo que se llama el escorzo, la forma en la que la perspectiva te cambia y cómo ves un cuerpo, ¿no? Cuando tienes una mano extendida hacia el frente y ves la mano grande junto a la cara más pequeña, eso es parte del escorzo, pero es una de esas cosas que hay artistas donde se les complica. Recuerdo que mi amigo Waco, parte del podcast Comicase, tiene el problema de que se rehúsa a leer cualquier cómic dibujado por Mike Grell porque le molesta mucho lo feos que se ven sus escorzos, justamente porque de repente siente que los brazos o piernas se ven más cortos de lo que deberían porque algo hizo mal con la perspectiva, no hay un sombreado adecuado o algo, y lo hace pensar que los personajes están deformes. Y en el caso de Kirby, es algo que hacen muchos sus artistas y algo también bastante común en el manga. A veces esa exageración que hace lo que dices tú, que parece que las manos son enormes o que las poses no tienen sentido, es darle una exageración dramática a la pose para que entiendas lo que está haciendo, ¿no? Entonces yo recuerdo y también que Kirby hacía 4 cómics al mes, a veces más incluso, entonces tampoco tenía tiempo para... ¿4? Hay documentación de que algunos meses de su carrera en la primera mitad de los 60, entre cosas que hacía de nada más de hacer los breakdowns, que es así, ahora sí que nada más como las siluetas sin mucho detalle, hasta páginas a lápiz terminada, hay meses en los que hay registros de que llegó a dibujar más de 100 páginas al mes. Entonces sí es de ok. Cuando ves el volumen de producción contra lo que hace, es una, y la otra a veces ayuda que veas lo que dicen algunos artistas legendarios, ¿no? Por ejemplo, hay una cuenta en Twitter que se llama Comic Book Historians, que generalmente ponen clips de programas de distintos medios, ya sea de documentales, de series de televisión, de especiales, etcétera, donde frecuentemente hay apariciones de artistas de cómic o entrevistas con los mismos, y cada vez que aparece alguien hablando de Kirby te das cuenta de la reverencia que siente la gente a su alrededor. Por ejemplo, probablemente en términos estéticos, el artista más respetado a la fecha digamos de la segunda generación de Marvel, la segunda camada, los que vinieron después de Bill Everett, Don Heck, Jack Kirby y Steve Ditko, probablemente el más respetado de esa segunda generación sea John Romita, y el segundo probablemente John Buscema. Y cuando oyes la forma en la que los dos se expresan de Kirby, lo primero que te dicen los dos es que era increíble lo que es una página de Kirby. Es una página de Kirby y la acción te explotaba en la cara. No había nadie más que hiciera lo que él hacía. Sí, la gente se puede quejar de que su anatomía era incorrecta, de que se tomaba muchas libertades, pero algo que nadie puede negar es la forma en la que sus cómics tenían un dinamismo que nadie más podía replicar. Y siempre es lo que todo el mundo te va a hacer énfasis en eso, la energía que proyectaba su trabajo. Que es lo importante finalmente, también el diseño de página, el dinamismo, la creatividad a la hora de hacer cómics, que es algo que es por el lado que finalmente se fueron los cómics. Afortunadamente. Y que a veces las críticas hacia Kirby van por el lado estético y a veces de una forma excesivamente superficial, ¿no? Sí. Al grado de que de repente no te das cuenta de que tu crítica no tiene fundamentos, porque yo recuerdo que... Y por eso justamente es algo que decía, cuando era joven no me gustaba, porque claro, no entendía lo que estabas viendo. Sí, es algo relativamente común, pero yo recuerdo que a mí, por ahí en los 90, me llamó mucha atención que había un cliente en la tienda de cómics que frecuentaba, que no nos caía muy bien a mis amigos y a mí, porque siempre andaba haciendo comentarios absurdos, y recordamos que él se quejaba mucho. Y necesitaba compartirlo. Sí. De esas personas. Era esas personas que tenía opiniones que a nadie le importaban. Tenía malas opiniones, pero tenía que compartirlas contigo. La irrefrenable necesidad de compartirlo con los demás. Y una de las cosas que me daba mucha atención es que se la pasaba hablando de lo horrible que era el arte de Kirby. Y muchas veces su remate era algo así. ¿Por qué si iba a hacer cosas así de sencillas no podía dibujar como Bruce Timm? ¿Te das cuenta de que Bruce Timm está tomando el arte de Kirby y convirtiendo en una animación? O sea, ¿no te das cuenta de lo que estás diciendo? Y eso... O sea, hay alguien que tenga una influencia más clara y fuerte de Jack Kirby, o sea, de Jack Kirby que Bruce Timm. Probablemente Omar Ladrón. Y tan bueno, pero y que a la vez haya tenido un impacto tan grande, posterior tan grande.
Porque aparte, para mí es el ejemplo perfecto, porque Tim hace exactamente lo mismo. Crea unos esfuerzos exagerados en las poses dramáticas, porque está pensando en que de entrada lo que él hacía, sus dibujos eran guías para el animador. Entonces siempre que ves los pin-ups y commissions que hace Bruce Timm, tienen una carga de Kirby enorme en lo que hace, ¿no? Y es algo que creo que a mucha gente le pasa de noche. Y probablemente, quiero pensar que ahorita algunos de nosotros están diciendo, ay, sí es cierto, sí se parece. O sea, mira los... métanse a una galería de Bruce Timm y miren los dibujos que hace por gusto. ¿Y cuántos de esos son personajes de Kirby? ¿Cuántos son personajes de Kirby? Y vean las poses. Sí. Vean lo que hace cuando pone una mano, una pierna hacia adelante, la forma en la que exagera la proporción. Vean... ese típico brazo que va como el antebrazo sobre el pecho hacia el frente. Ajá. Y la mano del tamaño de 1 vez y media la cabeza. Claro, justamente. Eso, o las piernas, de repente la curvatura de las piernas, ¿no? Que la pierna tiene una curva que dices, nunca he visto que una persona tenga así la pierna. No, porque te está exagerando para crear una sensación de movimiento. Y los músculos eran referenciales en el caso de Jack Kirby, porque puedes tener músculos muy bien dibujados como, no sé, George Pérez, o muy mal dibujados como, no sé, Jim Lee, pero... En el caso de Jack Kirby era mera referencia, era línea. O sea, el personaje tiene músculos, pero olvídalo, no me interesa cuál músculo tiene aquí, cuál músculo tiene acá, no importa. Que también en ese sentido podríamos decir que es parte de Kirby en todo su tiempo, ¿no? Estamos hablando de que Kirby se hizo famoso en una época en la que no había tanta abstracción en el arte. Claro. O sea, en nuestros tiempos... Vamos, ya pasamos por Mike Mignola, Bill Sienkiewicz, entonces la abstracción, la gente con estilos más animados, ¿no? Michael Avon Wemming, no sé, ya creo que no nos extraña tanto que algo no se vea realista. Y el contraste es que cuando comparas a Kirby con artistas como ya mencionaba, Buscema, John Romita, Steve Ditko, su arte se ve raro. Pero porque estaba haciendo cosas que en ese momento nadie más hacía. Y es parte de lo que sí, a mucha gente a veces le toma un poquito de tiempo el entender exactamente qué era lo que estaba haciendo Kirby, pero vamos, existe una razón por la que se le tiene tanto respeto en la industria, sí. Y yo soy de la idea de que generalmente cuando alguien dice algo algo negativo acerca del arte de Kirby, generalmente viene desde la ignorancia, y no es en ocasiones tampoco que sea algo intencional, simplemente es, como ya decía, que a veces no han analizado o no han pensado en lo que están criticando y darse cuenta del contexto en el que se había dado esta situación, ¿no? Pero vamos. Y Kirby, yo diría que iba a decir que Kirby es como los Beatles, Beto, pero son los efectos de que se entienda el efecto de onda que genera Kirby dentro de la industria del cómic estadounidense y de superhéroes. Y a nivel mundial. ¿Sabes quién más tiene mucha influencia de Kirby, pero es un poquito más sutil? Mike Allred. No sé si es tan sutil, Beto. Pero tienes todavía a Michael Cho. Ajá, pero me refiero a estilísticamente hablando. Estilísticamente hablando, volteas a ver a Omar Ladrón o a Mike Cho y es un poquito más obvia. Volteas a ver a Allred y no es tan obvia esa influencia. Y se va por las ramas también, porque, por ejemplo, ¿quién tiene una influencia fuerte de Kirby? Walter Simonson. Ajá. ¿Quién tiene una influencia fuerte de Walter Simonson? John Bogdanov. Y así sucesivamente. Entonces... A veces lo que se da como efecto retardado, ¿no? Que claro. a veces las influencias no son tan evidentes. Por ejemplo, había gente que se molestaba cuando yo le decía que la primera generación, los fundadores de Image, yo decía que eran los hijos putativos de John Byrne. Ya ve quién se molestaba. Pero cuando ves el diseño de páginas, Jim Lee, Mark Silvestri, Jim Valentino y Todd McFarlane, al menos ellos 4, copiaban páginas de John Byrne. Sí. Copiaban el esquema de cómo dibujar una página. Y aquí es donde te viene el rebote. Adivina quién tiene una fuerte influencia de Jack Kirby, Beto. O sea, ¿quieres saber dónde se viene el estilo de John Byrne? John Byrne es una mezcla de Jack Kirby y José Luis García López. Entonces, ahí a veces cuando se habla de influencias, todo el mundo como que está buscando a quién imitas, y no siempre va por ahí. Hay veces que no es tan evidente, pero sí, John Byrne es otro de los artistas que idolatra a Kirby. Vamos, el diseño de personajes, el diseño de páginas, el tratar de inyectar drama a su narrativa visual, ahí es donde se nota la influencia de Kirby, no tanto en una cuestión estilística. Entonces sí es algo... Y en su elección de proyectos, porque al final... muchos de los proyectos que tomó eran cosas de Kirby porque le tenía un amor a los personajes, que es la razón por la que tuvimos a finales de los 90 una serie
de los Nuevos Dioses y el Cuarto Mundo, ¿no? Que eran probablemente los dos fans mejor posicionados en la industria de Kirby en aquel momento, que eran John Byrne y Walter Simonson, diciendo que queremos hacer cómics de Kirby. Y dime que no. Y los hicieron. Ok, Beto, pero nos estaban preguntando por haters famosos de Kirby. Yo no conozco ninguno. Es que haters famosos no. Hay quien ha dicho estupidez al respecto. Por ejemplo, Todd McFarlane, que alguna vez salió a defender a Rob Liefeld. Como 6 meses antes de que corrieran a Liefeld de Image, salió Todd McFarlane a defenderlo, que decía, es que le critican que no dibuja los pies y que sus cuerpos se ven así todos chuecos y raros. ¿Por qué no dicen lo mismo ya Kirby? ¡Es lo mismo! Sí, es lo mismo. Y creo que se llevó como 500 apes virtuales. Creo que no hubo un solo artista o dibujante de cómics que volteara a verlo como, eres más idiota de lo que yo pensaba, lo cual ya era bastante, en la mayoría de los casos, pero sí, probablemente sea lo más cercano que he visto a alguien que pueda haber hecho cosas como hater, pero insisto, es la clase de cosas que tú entiendes que no lo haces, ¿no? Sí. Si quieres trabajar en cómics en la industria americana, es imposible que se te ocurra andar diciendo algo malo de Jack Kirby o de su arte. Ok, Beto. Terminamos con las preguntas de Alberto Palomo. Vamos con las preguntas de Ricardo Pérez. Me parece bien, que tenemos por allá. Un gusto escucharlos, caballeros. Reportando desde mi trinchera, seguimos reclutando en la guerrilla Comicverso. Envío los siguientes comentarios y preguntas. Ahora que les preguntaron de Amalgam Comics, ¿algún título Amalgam que consideren que quedaron a deber? A mí me hubiera gustado algún título de la amalgama Hulk Solomon Grundy. Mira, no me parece mala idea Hulk Solomon Grundy, pero nunca me he detenido a pensar qué me habría gustado ver. O sea, cuando dijiste que quedaron a deber, pensé que te referías a algún cómic malo que debería haber sido mejor, pero creo que te refieres a mezclas que habrían... que no vimos y pudieron haber funcionado. Claro. Que ahí pues pasa un poquito lo mismo que lo que pasó con el crossover de Marvel DC que le dio origen, ¿no? Mucho del protagonismo ya por los personajes más populares de la época. Y creo que también de ahí partió el qué mezclas vamos a hacer. Vamos a tomar personajes que sean populares porque, vamos, si a alguien se le hubiera ocurrido hacer una fusión de personajes de segundo o tercer nivel, pues probablemente a nadie le hubiese importado, ¿no? Claro. O sea, hay muchos que... O sea, yo creo que la gracia es que hay cosas que podrían haber resultado ingeniosas que tal vez no se hicieron. A mí no se me ocurre ninguna, no soy escritor, pero la tendencia natural va a ser mezclar a los personajes que son parecidos. Decir, por ejemplo, podrían haber puesto a King Faraday con Nick Fury. Podrían haber mezclado a... Bueno, lo hicieron, Doctor Strange con Doctor Fate, pero son básicamente lo mismo, entonces... Es que hay casos en los que, por ejemplo, mencionaste a Nick Fury, es que hay cosas que las pudiste haber hecho incluso a manera de broma, quejarte de las similitudes entre algunos. Imagínate, por ejemplo, hacer una fusión de Swamp Thing con Man-Thing. O Namor con Aquaman, que no sé si se hizo, creo que no. Y según yo no. O por ejemplo, de Nick Fury con el Sergeant Rock, que antes de que Fury fuera un superespía eran lo mismo. Hay cosas que si lo hubiera tomado un artista con el suficiente humor negro y el afán de criticar, pueden haber sido divertidas. Por ejemplo, imagínate esto, Richard Rider como Linterna Verde de la Tierra. Sí. Porque quien haya leído los primeros cómics de Nova sabrá que el origen es el mismo. Se estrelló un policía sandariano en la Tierra y le dio su casco a Richard Rider para que se convirtiera en el protector de este sector del espacio. Y tú lees el número 1 de Nova y dices, no sé por qué, pero sentí una sensación de déjà vu, nada más que el extraterrestre no tenía la piel rosa y no le dio un anillo. Bueno, eso es el mismo caso para varios personajes. Sí, hay muchas situaciones así. Que por ejemplo, hay veces que la gente piensa que son copias. Que tal vez no se hizo... No recuerdo que se haya hecho, pero la Doom Patrol con los X-Men o los X-Men con la Legión de Superhéroes. Porque se hizo uno que es más evidente que la Legión de Superhéroes con los... ¿cómo se llaman? Los de la Guardia Imperial de Shi'ar. Ajá. Pero tal vez los X-Men... Bueno, y varios de los personajes que aparecieron en los X-Men, el Giant Size X-Men, en realidad son personajes que los diseñaron... ¿Cómo se llama el dibujante? Se me olvidó. ¿Qué, lo de Dave Cockrum? Sí, Dave Cockrum, que los diseñó para la Legión de Superhéroes originalmente, que no los utilizó ahí. Es que Cockrum era el artista de la Legión de Superhéroes y quería rediseñar a muchos de los... Lo sé. No digo, lo estoy explicando para la audiencia. Quería rediseñar a muchos de los personajes y empezó a tener diferencias con su editor. Él estaba cada vez más cansado de que le ponían limitantes a lo que podía hacer o no, y todos sus diseños de la Legión que fueron rechazados, cuando eventualmente se hartó del editor y le hicieron una oferta en Marvel que no pudo rechazar, se fue a Marvel. Y le dijeron, vamos a tener un montón de mutantes nuevos. Y dijo, sí, yo tengo un montón de diseños que podemos reutilizar. Mira, ¿qué te gusta? ¿Qué usamos de esto? Y esa es la razón por la que muchos personajes de los X-Men tienen una apariencia que originalmente fue creada pensando en miembros
de la Legión de Superhéroes. Que por ejemplo el traje que utiliza Wolverine en la saga de Shi'ar es el traje de Fang, este miembro de la Guardia Imperial. Originalmente era un diseño creado para Timberwolf, que es uno de los más evidentes. El diseño de Storm, conocido como Lobo Gris en España. Ok, el diseño del traje de Storm, si le ponen atención a cómo la dibujaba Dave Cockrum, que es el mismo uniforme que siguió en la época de John Byrne, y volteaban a la Legión de Superhéroes, es Shadowlands. Ok. Y creo que hay algunos así que son bastante evidentes. La similitud de los uniformes, ¿no? Fue una forma de reutilizar cosas que sabía que ya no iba a poder usar. Los empleó en personajes de otra editorial, pero entre los personajes, entre lo que son los All New, All Different X-Men y la Guardia Imperial de Shi'ar, es relativamente fácil encontrar el paralelo de a qué miembro de la Legión de Superhéroes pertenecía originalmente el diseño. Sí. Ok, Beto. Sigamos con las preguntas. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué ha sido de Fabián Nicieza? Extraño mucho su trabajo como en Los Nuevos Guerreros y Hombres X. Entiendo que está trabajando en videojuegos, pero no estoy seguro. Está trabajando en videojuegos. Hace un par de años se publicó un webtoon que se llamaba Outrage, y aparte se convirtió en novelista. En el último par de años ha publicado 2 novelas de misterio que se llama, una es Suburban Dicks y la segunda se llama The Self-Made Widow, que ya leí la primera, me gustó mucho, de hecho por ahí la comenté en mi blog. La segunda ya la tengo pero todavía no la leo, pero pues en general diversificó su trabajo, se dedicó a escribir otras partes que probablemente son mejor pagadas que los cómics, lo cual no sería nada extraño, pero sigue activo y trabajando. Generalmente en Twitter pone al día de sus proyectos. Lo de Suburban Dicks, por si alguien le interesa, es una novela de misterio que tiene que ver con resolver un asesinato. La cosa es con cómo lo hace, porque aquí está jugando un poquito con la idea de que es en los suburbios, y la persona que se convierte en el centro de su investigación es una mujer casada, que se supone que es muy chaparrita, está pesada, tiene... No recuerdo si tiene 5 o 6 hijos y está embarazada. Entonces así tal cual como la madre de suburbios, que no hace nada más que cuidar a sus hijos. Pero resulta que antes de tener su primer embarazo y casarse, estaba a punto de convertirse en profiler para el FBI. Entonces decidió mejor formar una familia y se olvidó de su carrera. Pero una vez que se encuentra con una escena del crimen, su cabeza empieza a trabajar y empieza a buscar pistas, y hace equipo con un periodista caído en desgracia, alguien que se descubrió que inventó fuentes para una nota y perdió su reputación, y entre ambos terminan investigando un caso de homicidios que tienen que ver con bienes raíces en los suburbios me parece que de Nueva Jersey. La leí hace un par de años, pero es muy entretenida, tiene un estilo narrativo muy ágil, construye bien personajes. Entonces si les gusta lo que hacen en cómics, muy probablemente si se le echan un vistazo al libro lo puedan disfrutar. No sé si haya una edición en español. Yo esto lo leí poco después de que salió en inglés, y a finales o mediados del año pasado apareció el segundo libro, que se supone que es con los mismos personajes, este mismo reportero y esta ama de casa que alguna vez pensó en ser profiler. Ambos ahora están investigando otro caso. Lo de The Self-Made Widow, pues evidentemente es una viuda que presuntamente se encargó de arreglar su viudez. Entonces sí, pues si les gusta su trabajo escribiendo para cómics, probablemente les agrade también lo que hace en prosa. Ok, para el que no tenga idea qué es un profiler, son estos típicos personajes estilo Mulder que se meten en la mente de los criminales para tratar de atrapar asesinos en serie. Sí, quizás el ejemplo más claro sería el personaje que hacen Edward Norton, Dragón Rojo, o William Peterson. William Peterson en Manhunter. Sí. Ese es justamente eso. O si ven Mentes Criminales, la serie de televisión, lo que hacen los personajes en la serie mayormente son profilers que tratan de ver patrones de conducta y tratar de descifrar qué es lo que va a hacer un criminal. Sí, yo creo que ahí se chacrea un poco, pero sí. Es la idea. Vamos, para que se den una idea de por dónde va el tema. Ok, Beto. Siguiente pregunta. En su opinión, ¿cuál ha sido el crossover más loco e inusual que han leído? Hace poco leí Lobo de Mask y estuvo regular y alocadón, eso sí. Tiene que ser Archie vs Predator 2. Sí. El Archie vs Punisher es alocado y divertido. El Archie vs Predator es divertido y es completamente inesperado. Pero la segunda entrega de Archie vs Predator fue Alex de Campi diciendo: el editor dijo que podía hacer lo que quiera, ahora sí aguanta. Ok. No sé qué opinión tengan, pero Cyborg nunca me ha gustado como miembro de la Liga de la Justicia. De los Titanes, por supuesto, pero en la Liga no. Todo mundo que no se llame Zack Snyder piensa lo mismo. Jeff Jones. Ah, sí. Bueno, creo que el tema es la cuota de raza en la Liga de la Justicia, que claramente faltaba negro. Entonces dijeron,
no queremos usar a Jon Stewart, pero ¿qué tal agregar a Cyborg? Y creo que el problema con Cyborg, más que haberlo incorporado a la Liga de la Justicia, es haberlo transformado en un personaje tan poco querible. Porque era claramente la roca del corazón de los New Teen Titans, de la forma en la que era escrito en esa serie, y la reversión de Cyborg en la JLA es muy desagradable. Y el personaje que aparece en la Liga de la Justicia de Snyder es bastante peor. Si querías un personaje con la personalidad que dieron a Cyborg en esa versión de la Liga, era más fácil haber puesto a Mr. Terrific y quitarte de problemas. Sí, Mr. Terrific es un personaje que es nada. Yo creo que tiene un muy buen diseño de personaje, pero que alguien me diga en qué cree o qué le importa a Mr. Terrific, por favor. Pero te digo, eso es lo que pasó con Cyborg. Sí. Removieron todas las emociones y personalidad. Si vas a hacer eso, en lugar de cambiar a un personaje y poner un entorno en el que no pertenece, pon a Mr. Terrific. Y a lo mejor lo puedes desarrollar ahí. Sí. ¿Qué opinión tienen de la miniserie DC JLA Encarnaciones? A mí me gustó bastante por el soberbio trabajo del caballero Strander. Me quito el sombrero. La explicación que da de por qué está el hombre halcón es bastante buena en mi opinión. Mira, esto lo leí, pero te mentiría si te digo que me acuerdo, porque fue hace muchísimo tiempo. Esto debe haber aparecido por ahí por el año 2000, 2001 creo. Y creo que lo dibujaba Tom Mandrake. Yo soy las mismas que tú. Recuerdo que la leí y no recuerdo muy bien el desarrollo. Me acuerdo que aparecía, creo que no me falla la memoria, pero me acuerdo que aparecía Justice Experience, que es un grupo que inventó Strander que llena el vacío, bueno, de la época de la continuidad de DC de entonces. Llena el vacío entre la JSA y la aparición de la JLA, que ya la JLA se supone que aparece post-crisis en los años 80, entonces inventa un grupo de superhéroes para los años 60, 70. Al que perteneció después, retroactivamente perteneció Martian Manhunter, pero con otra identidad. Pero más allá de eso, la verdad no lo recuerdo bien. Sí, no, yo también tengo un recuerdo muy vago de eso, ¿eh? Mira, 2001-2002. Le chunté por lo menos al año. Ok. No, y lo dibuja Balsemakes, no lo dibuja Mandrake. Mandrake. Ok. Mandrake solamente si estás hablando de los defensores de la Tierra. La Tierra hay que salvar. Ok. ¿Han leído The Fury of Firestorm de Ostrander? Compré en digital sus primeros 3 números y me gustó. Creo que lo único que leí de eso fue La Guerra de los Elementales, que Bueno, 5 publicó varios números de Firestorm de Ostrander, pero no me acuerdo si llegaron a Chile o no. Recuerdo que apareció La Guerra de los Elementales en un tomo, creo que era DC Universe. No estoy seguro que era no era exactamente una antología, pero un poco para probar títulos que podrían o no publicar más adelante. Sacaban de repente 4 o 6 números de alguna serie en unos números de 48 páginas, que para efectos prácticos era una serie donde sacan algunos números de otras series, con la expectativa de que alguna de esas fuese después publicada en forma independiente. Más allá de eso, no. Así que es todo lo que puedo decir al respecto. ¿Beto? Y pues yo recuerdo que en aquella época sí leí varios de lo de Strander, pero eso es que de finales de los 80, quizá la segunda mitad de los 80. Sí, Fury of Firestorm creo que es post-crisis hasta el cierre de la serie. Es que según yo la serie partió pre-crisis, ¿no? Pero creo que no cambiaron la numeración. Sí, la serie partió pre-crisis, pero no fue renumerada. Porque era complemento de Flash, la escribía Cary Bates. Y cuando se va Cary Bates la toma John Ostrander, eso debe haber sido el 87 más o menos. Algo así. 86, 87. Y creo que terminó el 89 o 90 por ahí. Que de ahí creo que no hay serie de Firestorm hasta la serie del personaje nuevo, se me olvidó cómo se llama. Jason Rush. Ya. Hasta la creación de Jason Rush no hay una nueva serie de Firestorm que yo recuerde, que eso es de 2006, 2007 por ahí. Creo que en los 90 hubo una miniserie, pero no estoy seguro. Pero sí, no, la serie que menciona esta de Fear of Firestorm, la debe haber casado que en el 90, 91. Sí, por ahí. Entonces Strander no sé qué tanto estuvo por allá. Pero yo recuerdo que leí algunos números de eso y era bastante entretenida. A mí siempre me gustó el diseño de Firestorm, pero creo que nunca logré realmente engancharme con sus cómics, más allá de lo que he leído de su etapa original con Jerry Conway. Sí,
O tal vez pasó de Jerry Conway a Ostrander. No, creo que pasó de Jerry Conway a Cary Bates a Ostrander. Algo así. Sí, según yo soy en el intermedio. No recuerdo si fue Cary Bates, pero sí debe haber alguien intermedio. Sí, porque Cary Bates, que bueno, fue un escritor bastante importante en DC en fines de los 70 y primera mitad de los 80. Después de Crisis, lo único que estaba haciendo que yo recuerde era Captain Atom. Probablemente. Y de ahí creo que no... Cuando termina Captain Atom ya no lo veo más. Ok. ¿Cómics o sagas de la línea Max de Marvel que recomienden? Fury Max, te recomiendo yo. Hay cosas que no estoy diciendo de la línea Max, entonces ahí de repente sí me causas un poquito de conflicto, pero cosas que yo me acuerdo, Alias. Bueno, el Punisher Max, obviamente. Sí, el Punisher ese es obvio, pero ese deriva un poquito de la serie de Marvel Knights, entonces es como una extensión. Pero por ejemplo, Alias, la serie original de Brian Michael Bendis con Michael Guerrero, esa serie es muy buena, que son 28 números si no mal recuerdo. Hay una miniserie de Black Widow que también era como secuela o seguidilla de las que hicieron en Marvel Knights, que también era bastante buena. Pale Little Spider. Debe ser esa. Estaba también hay una miniserie que es el origen de Punisher, que es Born, también es buena. Los números de Cage me causan sentimientos encontrados, no me atrevería a recomendarla. El Deadpool Max es divertido. Yo leí el de Kyle Baker, no me gustó mucho. Black Widow es con Greg Rucka y Igor Corday. Justamente esa, entonces ¿esa es Pale Little Spider? Sí. Ok, sí, entonces sí es esa. Que digo que era un poquito como secuela a lo que habían hecho en Marvel Knights, que creo que era una de Rucka y una de Devin Grayson. Esta sería así como que dentro del mismo grupo. Había también de... La serie de Wolverine no me pareció particularmente buena. Hay una miniserie de Wisdom, el personaje de X Factor que creó Warren Ellis, que creo que le sacaron jugo al formato de hacer cómic para adulto con Wisdom. Recuerdo que me gustó. No son 5 o 6 números, pero también es corta. Había también algunas cosas bastante malas. Me acuerdo que había una serie de War Machine que era horrible. Siempre he escuchado que la de Rawhide Kid es muy mala, pero nunca la leí. La de Rawhide Kid es mala. No creo que no creo que sea la peor, porque yo creo que la peor y de calle por mucho es la de War Machine, que era Chuck Austen. No necesito decir más, ¿verdad? Creo que sabiendo que es Chuck Austen. No me sorprende nada. No me sorprende en lo absoluto. Sí, leí 2 números y decidí que no valía la pena seguir tirando dinero a la basura. Estaba Supreme Power. Creo que Supreme Power también es bastante buena. Había una miniserie de Shang-Chi que también recuerdo que me gustó. Ok, Beto, pero estás diciendo casi toda la línea Max. Pues es que también cuánto duró, ¿qué te gusta que te haya tenido unos 15, 20 títulos quizá? No, en el listado que tengo van como 30 y ya dijiste la mitad. ¿Ah, sí? Ok, ¿qué me faltó? Ok, bueno, ¿qué te faltó? Apache Skies, Blade, Born la dijiste, Cage, esa creo que es mala, esta es de Brian Michael Bendis. La de Cage es controversial, no es tan mala. Ok, Dead of Night. Esa no la recuerdo. Con Man-Thing, Devil Slayer, Werewolf by Night. De Deadpool hay 3 series. The Destroyer, Doctor Spectre. Estas son todas relacionadas con lo que mencionó Beto de Supreme Power. Que son... está la de Doctor Spectrum, Hyperion, Nighthawk. Son todos personajes del Escuadrón Supreme. Del Escuadrón Supremo. Es que hubo spin-offs. Terror Inc. War is Hell. X-Men, Phoenix Legacy of Fire, Wolverine Max, esta no recuerdo haberlo leído, y Zombie. ¿Y qué me falta? Bueno, hay un montón aquí de Punisher Max, Hellstorm, Son of Satan, The Hood, Howard the Duck, esa controversial igualmente, no sé si es buena o es mala, pero controversial. Simplemente el hecho de que alguien vuelva y utilice a Howard the Duck pasa a ser controversial. Sí. Full Killer. Sí, pero lo puedes hacer con respeto. Lo que hizo Chip Zdarsky. La de Full Killer es entretenida. Al menos recuerdo que me entretuvo bastante. Pero digo, lo que hizo Chip Zdarsky con Howard the Duck sí se siente respetuoso al trabajo de Engelhardt. El problema con la de Max es que fue como, vamos a reinventar... Perdón, Gerber. Esta se sintió como, vamos a reinventar a Howard the Duck. No. ¿Por qué? No es necesario. Si no está roto, ¿por qué lo quieres arreglar? Sí. Ok, Beto. Última pregunta. ¿Pueden contarnos algunas de las experiencias agradables que les ha dejado hacer Comic Verso? Buena semana, caballeros. Un fuerte abrazo. Bueno, yo creo que lo primero es destacar que con Beto nos entretenemos. Por lo menos yo me entretengo conversando con Beto. Si esto no fuese entretenido para nosotros, ya habríamos dejado de hacerlo hace muchísimo tiempo. No seguiríamos haciéndolo 15 años después, cuando no nos representa un beneficio económico o tenga ningún otro impacto
que resulte para algo. Creo que algo de beneficio económico hay, sí, pero es insustancial en comparación al esfuerzo. Sí, pero vamos, comparado con otros podcasts o canales de difusión, nunca se convirtió en algo en lo que podamos vivir. No. Ese era mi punto. Entonces, bajo esa premisa, que lo sigamos haciendo, pues tiene que ser porque lo disfrutamos. Que, por ejemplo, para que se den una idea de realmente qué tanto hemos creado en estos 15 años, si yo tratase de aplicar como prensa eventos de cómic con las credenciales de Comicverso, nuestra audiencia y números no alcanzan para que la gente nos vea como prensa. Creo que eso es suficiente para ponerlo en contexto. Sí, en mi caso me alcanzó para entrar de prensa un par de eventos de cómics, pero tuve una experiencia desagradable en el último que intenté entrar, entonces dije ya, no más. Porque, bueno, estos eventos solían ser gratuitos y me acostumbré, o muy baratos y me acostumbré a eso, entonces después como me dicen, 20,000 pesos, yo digo, pues sí, pero es que no quiero tanto, 20,000 pesos son como $30. No tengo tanto interés por ver cosplayers. Que termina siendo casi el único punto de atracción de buena cantidad de estos eventos acá en Chile. Porque pagar $30 para ir a gastar $100 en cómics es como... mejor. Si quiero hablar con los creadores chilenos, prefiero ir a un evento más pequeño donde el foco esté en ellos y no en estos eventos grandes. Pero sí, me alcanzó para un par de eventos para entrar como prensa. De hecho, hace muchísimo tiempo publiqué, creo que en el podcast, una entrevista con David López. Y esa la saqué justamente en ese último evento al que fui como prensa. Ok. Sí, no sé en qué episodio habrá sido de Comicverso. Y no creo que hayan sido grandes preguntas tampoco. Pero David fue muy gentil de contestarla. Sí, que acá en Ciudad de México no hay eventos pequeños. Probablemente algún evento pequeño sí podría aplicar y quizás no habrá problema para entrar como prensa. Pero en ese sentido, a veces creo que es más fácil que por contactos que tengo en la industria me terminen invitando, más por mi labor de traductor que por otra cosa, a acudir al evento que pensando en el aspecto de prensa. Pero eventos más grandes como cuando hubo por ejemplo, el caso más simple, en la Mole. Si yo mandase una solicitud para entrar a la Mole como prensa con las credenciales de Comicverso, no tenemos los números para que me aprueben. Ni siquiera por haber sido de casa durante varios años, ni siquiera así. Para eso necesitamos la ayuda de la guerrilla comicversiana. Y más allá de eso, creo que el tema de... A pesar de que la actividad es discreta, me ha agradado bastante el tema de crear el Discord. Sí, creo que entre el Discord y el haber recurrido a esta sección de preguntas, creo que finalmente nos permitió darnos cuenta después de mucho tiempo que había gente de verdad del otro lado. que no estamos tirando botellas al vacío y había bots descargándolo e inflando nuestros números. Y eso de inflando es también, entre comillas. Ok, Beto. Sigamos. ¿Qué te parece si comentamos alguna cosa, alguna serie, alguna película que hayamos visto? Ok, ¿qué quieres comentar esta semana? Beto, siguiendo con la racha, vi X-Files I Want to Believe, que es la segunda película de los Archivos Secretos X de 2008. Y voy a comentarla brevemente porque esta película ya la sufrí hace más de una década. Esto empieza a rayar en el masoquismo, ¿sabes? Y la verdad es que no la encontré tan mala como la primera vez que la vi. Es mala la película. Y principalmente creo que tiene esa como... es como que tiene una... problema de falta de confianza. I Want to Believe. Que es como es como decir, aliené tanto a mi audiencia que no sé cómo hablarle. Como que peleó con la novia o con el novio y se dijeron cosas feas y se echaron de la casa, pero quieren volver. Entonces, 6 años después, quieren volver. Y están tratando de hablar y decir cosas, pero no pelear. Pero hay problemas entre nosotros. No sé cómo hacer para retomar esta relación. Y yo creo que un poco es eso I Want to Believe. Y tiene por supuesto algunos momentos que van a pito de nada. Como Donald Trump nos ha hecho olvidar lo polémico que era tener a George W. Bush como presidente de Estados Unidos en su momento. Entonces hay un momento en el que los personajes, cuando terminaron los Archivos Secretos X, el presidente de Estados Unidos era Bill Clinton. Y cuando volvieron, era el segundo mandato de George Bush. Entonces,
apuntan a la imagen de George Bush y hacen sonar el tema de los archivos secretos X. Y otro momento que es el que realmente más me irrita de esta cosa es la relación de Mulder y Scully, porque tenían tanto miedo de ponerlos juntos, pero a la vez no podían resistir jugar con la atracción que tenían los personajes en cámara. Que estuvieran ahí muchos años, que sí, que no, que nunca te decides. Y cuando por fin concretaron la relación fue cuando Mulder se va de la serie. Cuando David Duchovny se va de la serie. Entonces dejan a Scully embarazada y de que quién es el hijo, de quién es el padre del hijo, etcétera. Finalmente revelan que es Mulder. El Mulder aparece en el último capítulo, se dan un beso, se quieren, bla, bla, bla. Pero después de un momento bien tenso. Y en esta película, después de que se supone que ya al final de la serie se habían reencontrado y estaban juntos, bla, 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 pasan algo así como media hora en el que Scully es pesada con Mulder y va a hablar con él y le dice: oye, estoy preocupada por ti, estás solo acá, nadie te pesca, y estás obsesionado con tu misterio y no sé qué te pasa, sal de tu depresión. Y media hora después revelan que no, que están viviendo juntos. Entonces toda esa introducción de que es como Scully, voy a ir a ver a Mulder en qué anda porque el FBI quiere contactarlo para un caso, después resulta que era tan sencillo como llamarlo porque viven juntos en la casa de Mulder. Y yo dije, ok, estas dos decisiones creativas son incompatibles entre sí. O los separas y están separados y la relación no funcionó, o los juntas y viven juntos. Pero no puedes hacer la mitad de... O sea, no sé, un tercio de la película hacer creer que los personajes se separaron para después pasar los otros 2/3 discutiendo la relación de los personajes. Y la película además tiene este afán como de hacer la dicotomía de los personajes, que es Mulder, que quiere creer pero a la vez es ateo, versus Scully, que es escéptica y científica pero es católica. Entonces los dos personajes son en teoría contradictorios, porque uno quiere creer pero no cree en la religión, el otro cree en la religión pero es escéptico respecto de los fenómenos paranormales. Y esa es la parte donde esta película se pierde, porque si hubiese tenido un afán menor y no hubiese querido plantear dilemas esotéricos, probablemente habría terminado siendo un capítulo mediocre de la serie y habría sido una mejor película que estos devaneos filosóficos que terminan sin funcionar porque nunca se sientan a debatirlo, lo que lo habría transformado, creo que en un capítulo muy aburrido de Star Trek. Pero, en fin, es una decisión creativa muy... que me deja perplejo, Beto, a 15 años de su ejecución. Ok, yo sigo pensando que ya hay un cierto nivel de masoquismo en tu recorrido en reversa con los X-Files. Estoy yendo por los peores momentos, Beto. Estoy repasando los peores momentos para ver si eran tan malos como lo recordaba. Ok. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Terminé de ver una serie de televisión llamada Poker Face, que creo que después de ver el primer episodio, creo que la comenté por aquí hace algunas semanas. No tiene que ver nada ni con Lady Gaga ni con su canción. Es una serie de televisión original de Peacock, esta plataforma de streaming de NBC Universal, que tiene la peculiaridad y el gran atractivo de que es una serie creada por Ryan Johnson, que escribió y dirigió varios episodios y que trabaja aquí en conjunto con Natasha Lyonne y su equipo de producción. Entonces por ahí están tanto Natasha Lyonne como Maya Rudolph entre los productores de la serie, y es una historia de misterio que ya sabemos que de repente está esta idea de referirse a los misterios de homicidio, de crimen, como un whodunit, quién lo hizo, pero aquí durante todo el tour de prensa y la promoción del evento, no sé si se inventó el término o ya existía. Ryan Johnson decía que era más un poquito siguiendo el formato de la vieja serie, de viejas series de televisión de detectives, pero en particular de Columbo. Decía que de Columbo, y tomó también cosas de Magnum P.I. y de algunas más, pensando en cómo puedo hacer esto entretenido y divertido, pero más que en el formato de whodunit, que ahí la idea es descubrir quién es el asesino o el responsable de cometer un crimen. Él decía que esto más bien lo veía como un how to catch him,
cómo atraparlos, que en realidad a diferencia de un misterio de homicidio o de crimen en el que tú junto con el detective ficticio estás tratando de decidir quién es el criminal, aquí tú ves quién es el criminal, te das cuenta de quién es el asesino, y lo que tú ves son los esfuerzos del detective por descubrir cómo lo hizo y poder probarlo para arrestarlo, ¿no? Esa sería la principal diferencia. Sabes quién es el malo, pero ¿qué vas a hacer para detenerlo? ¿Cómo puedes llegar a ello? Entonces esa es la diferencia. En lugar de decir que es un whodunit, quién lo hizo, es un how to catch him, cómo lo atrapo. Y aquí la particularidad es que no se trata de un policía, que yo creo que ese es el giro que le da de originalidad. El personaje central es Charlie Cale, interpretada por Natasha Lyonne, que es una mujer que trabaja como mesera en el bar de un casino en Las Vegas, y que conforme avanza la serie descubrimos que ella llegó a ese trabajo de remoto y por accidente, y hasta cierto punto como un favor personal del dueño del casino, que es un sujeto llamado Sterling. Que aquí lo que vemos es que otra empleada del casino, que en Las Vegas todos los casinos son casino y hotel, una empleada de limpieza entra a una habitación para hacer la limpieza y encuentra una computadora abierta en donde al parecer se encuentra con material pornográfico ilegal. Nunca te lo explican, pero te deben entender que probablemente encuentra pornografía infantil en la computadora de uno de los huéspedes en una suite de lujo en el hotel. Ella se espanta, pero toma un par de fotos a la computadora y abandona la habitación sin tocar nada, y se reporta con sus superiores, con el jefe de seguridad del casino, quien a su vez habla con el dueño, y le dicen que ellos se van a encargar de resolver el asunto, que ella se vaya a su casa a descansar. Pero después de esto, pues descubres que pues el sujeto en cuya computadora estaba este material ilícito es uno de los grandes clientes del casino, a quienes se refieren como una ballena, porque saben que llega cargado de dinero y de los que le financian la operación. Así es, o sea, es uno de los clientes que permite que el casino siga siendo una operación rentable. Entonces deciden que iría contra los intereses del casino, obrar en su contra, y el dueño del hotel casino manda a su jefe de seguridad a que despache a esta empleada de limpieza y a su marido, aprovechando que existen disputas domésticas entre ambos. Lo hace parecer como que el marido borracho la mató y después homicidio, suicidio, femicidio, suicidio. Hace parecer que asesinó a su mujer y después se suicidó. El caso es que esta mujer asesinada es la mejor amiga de Charlie, y Charlie es cuando descubres que ya llegó a ese trabajo porque ella tiene una habilidad natural, sin una explicación clara de cómo funciona. Es como un detector de mentiras humano. Cuando la gente le dice una mentira, ella lo sabe. No es que haya señas, no es que sepa leer los gestos que traicionan a la gente. Cuando ella escucha algo, automáticamente sabe si es verdad o es mentira. Entonces, durante un tiempo se supone que se dedicó a recorrer algunas ciudades del país y algunos casinos, con la idea de llegar a las mesas de juego y aprovechar esta habilidad para saber cuando alguien blofeaba y pues tener una racha ganadora impresionante en el póker. Esto poco a poco la fue poniendo en la mira de la gente en los casinos, hasta que alguien se dio cuenta de que estaba haciendo algo para ganar, y el dueño del casino, una vez que descubrió que era lo que hacía y que en realidad no estaba haciendo trampa de ninguna manera, pues simplemente decidió amenazarla, le dijo que si volvía a meter con sus operaciones la iba a desaparecer, pero que a cambio de eso, si decidía que ya no iba a seguir afectando ni sus operaciones ni a sus asociados, le ofrecía un empleo en su hotel casino. Ella trabaja ahí fue porque durante años se dedicó a ganar algunos miles de dólares a través de sus habilidades en el juego, y termina aquí. Pero conforme empieza a descubrir que hay cosas raras con la muerte de su amiga, pues empieza a tratar de indagar más, y cuando empieza a hablar con el jefe de seguridad y con el dueño del casino, se da cuenta de que algo salió mal. Total, esto es todo en el episodio piloto, que es escrito y dirigido por Rian Johnson, y que concluye con que pone en evidencia que ella sabe que ellos fueron los que la mataron, sabe que no es algo que no podrá probar ante la policía, pero decide cobrar venganza de otra forma, y lo hace de una forma tan espectacular que provoca una tragedia al final, que la pone otra vez en la mira del dueño original del casino, que es el padre de quien ordenó matar a su esposa. Le hace una llamada telefónica prácticamente para amenazarla, decirle que no habrá un lugar seguro en donde se pueda esconder de él, y que tal vez lo mejor que podría hacer sería decirle dónde está. Entonces, a partir de ahí, la serie se convierte en una odisea en la que vemos a Charlie recorriendo muchas ciudades pequeñas alrededor del país, mientras está tratando de evadir la persecución, que básicamente es el jefe de ciudad del casino, tiene la encomienda de atraparla y llevarla ante su jefe. Así es de que cada lugar en el que visita
de repente pues, se encuentra con algún crimen que aparentemente no tiene explicación o que no tiene sentido y pues en un afán de que no puede dejar las cosas sin resolver termina por convertirse en una especie de detective aficionado que ayuda a resolver crímenes por donde quiera que se para. Tiene que ir de pueblo en pueblo como Hulk, pero haciendo de Columbo. Sí, imagínate que en lugar de que de repente alguien la haga enojar, se enoje, destruya cosas y proteja a inocentes, le hace el Columbo y resuelve cosas, pero con el extra de que no puede revelar su presencia, so pena de que localicen dónde está. Entonces sí, hay ocasiones en las que para poder reparar su coche tiene que usar su tarjeta de crédito. Y por cosas que le dijeron sabe que después de que usa la tarjeta de crédito tiene más o menos unas 4 horas antes de que alguien la localice. Entonces usa la tarjeta de crédito y después tiene 4 horas para resolver el crimen. Entonces la ves tratando de conseguir que alguien más se encargue de cerrarlo todo para que caigan los asesinos o los delincuentes y mientras ella sigue huyendo. Y la cosa es que hay una variedad temática porque el hecho de que no sea una policía pues hace que de repente sean cosas muy muy extrañas, ¿no? Como por ejemplo tratar de limpiar el nombre de una trailera que la ayudó y que es acusada de un homicidio que ella no cometió. Empieza a averiguarlo porque pues ella quiere agarrar al verdadero asesino para que la trailera salga libre. Está el caso de unos competidores de carreras muy al estilo de NASCAR pero corren en pistas de terracería que descubre que hubo un atentado pero pues ahí algo más con la relación entre los dos pilotos y ella decide meter su cuchara para saber qué fue. Hay un episodio muy divertido que es en un asilo de ancianos en donde un anciano muere en circunstancias misteriosas y ella es la única que decide que eso fue un homicidio y no la muerte natural de un hombre de 80 y tantos años que fue un paro cardíaco. Entonces eso de verla lidiando contra viejitos que son asesinos psicóticos es algo bastante entretenido y luego por ahí aparece un personaje que es un agente del FBI que por accidente se cruza con ella y termina por convertirse en un personaje recurrente, que aparte es interpretado por, se me fue el nombre, se apellida Helberg, que es el actor que le da vida a Rush en The Big Bang Theory. Creo que es Scott Helberg, creo que sí. Sí, Helberg. Se apellida Helberg, pero no sé si es Scott. Simon. Pero, Simon Helberg. Él le da vida a un agente del FBI que se convierte en una especie de aliado recurrente de Charlie. La serie es muy entretenida, la verdad es que no sé si vaya a llegar a alguna de las plataformas en México, porque insisto, es una producción original de Peacock, que siendo Peacock parte de NBC y NBC parte de Universal, yo pensaría que tal vez llegará a América Latina en algún momento a través de Universal Plus, pero los derechos por acá de repente son una cosa tan extraña que no sabes si será así o terminará cayendo en otra plataforma. Yo como tenía muchas ganas de verla pues tuve que recurrir a medios digamos alternativos para verla, que cada uno lo interprete como quiera, pero eso resultó también en un detalle curioso que al menos a mí me causó gracia, aunque tal vez mucha gente no lo entienda, porque se trata de una serie protagonizada por Natasha Lyonne, que es mayormente conocida por su papel como escritora, creadora, productora y protagonista de una serie llamada Russian Doll, Muñeca Rusa, y yo terminé viendo esta serie en el formato conocido como MKB o Matroshka, que es el nombre de las muñecas rusas. Ok, bueno, está bien, Beto. ¿Qué te parece si contestamos un par de preguntas más? Ok, ¿vamos a YouTube o a Discord? No, ya no queda nada en YouTube, así que vamos a Discord. Perdón, ¿a Twitter o Discord? Vamos a Discord. A Discord, ok. En Discord partimos con Tío Coy. Está escuchando el podcast de Comicase de Amalgam y Albion habla de cómo Darkseid era un buen villano y Geoff Johns lo convirtió en algo chafa. ¿Pueden platicarnos un poco acerca de lo que era y en qué se convirtió? Además de decirnos qué es de él ahora. Ok, ¿qué es de él ahora exactamente? No lo sé. Ya se me olvidó, Beto, pero algo pasó. Ok, una. Yo voy a hacer de cuenta que se muere Final Crisis y nunca volvió a pasar nada. O sea, mira. Me rehuso a hablar de los nuevos 52. Sí, Geoff Johns hizo muchas historias muy malas con la JLA. Entre esas hizo. ¿Cómo se llama? Crisis de Tres Mundos. Algo por el estilo, que es donde vuelve a aparecer el Sindicato del Crimen ya hace un montón de años. Que fue una serie muy mala, pero trajo entre sus consecuencias que Superwoman, que es la alternativa malvada de Wonder Woman, queda embarazada de Darkseid, no sé cómo. Y eventualmente tiene el bebé de Darkseid, que es como la reencarnación de Darkseid, porque Darkseid muere, no recuerdo qué historia. Yo creo que lo mejor que se ha hecho con Darkseid desde que lo dejó de escribir Jack Kirby es probablemente lo que hizo Morrison con el personaje en dos historias que serían
la JLA Rock of Ages y Final Crisis. Creo que en Final Crisis está mejor desarrollado el concepto de que ¿por qué Darkseid es el mayor enemigo del universo DC? Porque pensé que ibas a responder la pregunta existencial. Darkseid is. Sí, es que para allá iba, Beto, porque justamente cuando tú eres joven y empiezas a leer cómics de DC y aparece Darkseid, lo primero que vas a escuchar probablemente es la ecuación antivida. Y si no has leído muchos cómics, y no es Final Crisis lo que estás leyendo, probablemente vas a pensar que la ecuación antivida es simplemente algo así como un rayo mortal que elimina a las personas. Y te preguntarás, ¿pero para qué necesita Darkseid la ecuación antivida si resulta que tiene los rayos omegas con lo que puede hacer desintegrar a la gente o transportarla en el tiempo, lo que sea? Y bueno, y es porque la ecuación antivida no es un rayo mortal que hace que desaparecer a la gente. La ecuación antivida anula la voluntad de las personas. Entonces es una cosa fantástica cuando por fin la entendí, la idea de que Jack Kirby, que es un judío que peleó en la Segunda Guerra Mundial, que tiene el concepto muy claro de lo que es el Holocausto y qué fue el partido nazi, y crea a Darkseid, que es un tipo que es un déspota absoluto, que quiere apoderarse de todo y que para conseguirlo necesita la ecuación antivida que le va a permitir anular la voluntad de todos los seres vivos y dejarlos bajo su comando, de la misma forma que la gente que habita Apokolips está bajo su influencia, su poder absoluto. Es una idea extraordinariamente potente. Entonces, ¿por qué Darkseid es malo? Porque Darkseid es. Y Darkseid es de la misma forma que es la frase a la que se refería Beto, Darkseid is. Es esa inevitabilidad del mal. La inevitabilidad del mal y la inevitabilidad del bien. Y ese conflicto eterno, bueno, que como lo entiende uno que es hasta donde se puede argumentar un ser vivo pensante. Así que ese concepto que es tan complejo como la vida misma, Geoff Johns lo agarra y lo transforma en un malo de Malolandia que quiere matar gente. Entonces por eso es que es tan malo lo que hace Geoff Johns con Darkseid. ¿Y por qué es tan frustrante que lo utilice de esa forma? Porque de forma un poco más modesta, otros autores que utilizaron al personaje después de Kirby lo planteaban como el demonio. Pero no como el demonio en el sentido de vengo a invadir la tierra con mis parademonios, sino que como el demonio como Satán cuando pasa 40 días en el desierto con Jesús. Que no era solamente, jaja, mira, tengo cola de flecha y cachos. Era, puedo acabar con tu sufrimiento, te puedo dar poder infinito, etcétera. Es la tentación del mal. Y esa era la forma en la que aparece Darkseid en muchas historias. Y ese carácter casi de fuerza primigenia, motor de la existencia, bla, 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 es demasiado interesante y entretenido como para reducirlo a un tipo que golpea a Superman muy fuerte. Y eso es lo que se hace, bueno, lo que se hace en la historia de Geoff Johns y lo que se hace en esta muy popular historia de Superman y Batman en Apokolips de Jeff Loeb. Entonces, eso es todo lo que puedo decir al respecto de todo. Sí, que yo creo que también otra de las cosas es que Darkseid era una amenaza latente. Sabías que era un ente de poder infinito y siempre estaba como una amenaza en el fondo de las cosas, ¿no? De repente hacía apariciones y tenía momentos en los que te das cuenta de la amenaza que representaba, como es el caso de Legends, por ejemplo, pero nunca lo veías involucrarse de una forma recurrente, porque era como plantarte, es que el día que tengan que enfrentarlo va a ser cuando vas a ver la batalla final. Y yo creo que el mayor error de Geoff Johns fue convertirlo en el villano recurrente. Lo vamos a ver ahorita, es el malo, volvió a ser el malo, nunca sabes quién está detrás de esto, sí, sorpresa, era Darkseid, otra vez. Entonces yo creo que lo que terminó por hacer fue ir diluyendo la sensación de amenaza que representaba Darkseid. Para mí yo creo que ese fue el mayor error, de querer usarlo como el villano que está por encima de todo. Yo creo que ese fue el principal problema. Lo usas tanto que, si esta es la 20ª ocasión que la Liga de la Justicia lo va a enfrentar, ¿qué tan malo es si ya lo derrotaron 19 veces?
Yo creo que ese fue el principal problema. Sí. Si las 19 veces anteriores lograron detenerlo, ¿qué hace que esta 20ª ocasión sea distinta? Y la otra parte brillante que tenía la forma en la que diseñó el concepto del cuarto mundo es la guerra eterna de Nueva Génesis con Apocalipsis, donde ¿por qué Darkseid no llega a invadir la Tierra? Porque está involucrado en una guerra eterna contra los nuevos dioses de Nueva Génesis. Entonces, no, si desvía todos sus recursos a invadir la Tierra u otros planetas, o una parte de ellos, tal vez pierda la guerra con Nueva Génesis. Tal vez. Entonces tenía que tratar de influir de una manera más subrepticia, sutil. Y eso lo hacía más interesante porque, como dice Beto, es el concepto de la amenaza. Este no es Darkseid con el que estás peleando con un fragmento de Darkseid. Y Darkseid, claro, tu victoria es que Darkseid no te ganó y no te mató, pero no es que tú le ganaste a Darkseid. No derrotaste y liberaste a Apocalipsis. ¿Enfrentaste a alguno de sus lacayos, minions, secuaces, lacayos, etcétera, pero no a él? Sí. Y apenas si sobreviviste. ¿Qué va a pasar cuando Darkseid aparezca? Y era algo que era esa amenaza en el fondo latente de que algo podía pasar. Y Jones decidió que lo quería usar. Y lo hizo una y otra y otra y otra vez. Lo diluye. Terminas por minarlos. Entonces, insisto, si lo detuviste las 700 veces anteriores que lo enfrentaste, ¿qué tan amenazante puede ser? Así que eso en resumidas cuentas. Creo que no lo podemos aumentar. O sea, no podemos... reiterativo. Tendremos que ser más específicos en algunos casos. Pero esa es la mayor cuestión. Que minó todo lo que representaba Darkseid. Por sobreuso. Sí. Hecho verde. ¿Qué más? ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de Arturo López. ¿Han leído el Green Lantern de Angel Hearts? He leído que es bastante extraño en cuanto a historias. Sí, pero muy poco y hace mucho tiempo, así que no es mucho lo que recuerdo en estos momentos. Igual, que yo creo que la idea de que es muy extraño, había que recordar que parte del problema de Green Lantern es que era este policía cósmico con las armas más poderosas del universo y se lo pasaba deteniendo criminales en la Tierra. Y lo que pasó fue que cuando Angel Hearts llegó al título, que no recuerdo si fue con Joe Staton desde un principio o Staton llegó después, llegaron justo cuando se suponía que Hal Jordan acaba de renunciar y el título era ocupado por John Stewart. Y lo que hizo que ustedes fueran un poquito inusuales fue que en lugar de hacer una historia grande para hacer algo con John Stewart y después regresar a Hal Jordan, decidió quedarse con Stewart como protagonista y abrazar la idea de que se trataba de un policía espacial. Entonces cuando tienes a un escritor que empieza a hacer historias con una policía intergaláctica, pues eso resultó en que tuviera algunos villanos bastante inusuales, porque había cosas que de repente se sentía hasta... Bueno, cuando lees ya a la distancia, digo, esto fue a inicios de los 80, no es algo que me haya tocado de primera mano, sino que lo leí ya a destiempo, pues se siente un poquito como la vieja serie de Star Trek, ¿no? De repente son muy obvias las cosas que está haciendo como alusiones al mundo real con civilizaciones extraterrestres y era de cómo le hacemos para seguir creando criaturas que se van extrañas, y esto es lo que provoca esta sensación de que era un cómic raro. Si a eso le sumas que fue el responsable de darle un anillo y visibilidad a Guy Garner, pues evidentemente eso añadió puntos extra, y después de algún tiempo en la serie fue cuando la convirtieron en The Green Lantern Corps, que fue justamente esta idea de, pues si esto es una policía intergaláctica y hay gente en muchos otros planetas, pues deberíamos hacer más cosas con ellos. Entonces yo creo que de ahí viene mucho de que la gente lo ve como raro, porque fue quizás el primer escritor de Green Lantern que decidió abrazar toda la poesía que tenía el concepto de este policía intergaláctico. Y es una de las etapas de la que más ideas tomó un poquito Grant Morrison en su versión reciente del personaje. Entonces, eso. Yo igual, específicamente no puedo comentar muchas cosas, y también leí esto, no todo, y lo que leí fue hace mucho tiempo, pero yo creo que mayormente es por eso, que fue el primero que recordó que se trataba de un policía intergaláctico, y por eso historias se alejaban un poquito de las usuales con el personaje. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tío Coy, insisto, en una época de Spider-Man todos estábamos cegados por McFarlane y Larsen, y nos perdimos de Savick y Bocena. ¿Qué opinan del trabajo de estos cuatro? ¿Concuerdan conmigo? No, porque jamás fui cegado por McFarlane y Larsen. Espérate, ¿McFarlane y Larsen? Sí, dice que todo mundo estaba... O sea, creo que Savick y Buscema le dan varias patadas. 3 o 4 vueltas. Sí. Con una mano en la cintura. Sí, eso todos hemos cegados. No, ¿todos? ¿Todos que hemos sabido? Jamás. McFarlane sí me pareció un artista vistoso pero mediocre. Aquí algo que creo que nunca he dicho. Siempre he dicho, McFarlane es un mal narrador de cómics. Algunas de sus portadas me gustaban, algunos de sus spin-offs se ven muy bonitos, pero es un pésimo narrador. Y Larsen me parece que es mejor narrador,
pero tiene un estilo visualmente mucho menos atractivo. Entonces, insisto, ahí puede que yo sea la minoría. Si yo hago una lista de mis 50 artistas favoritos de Spider-Man, McFarlane y Larsen no aparecen ni por accidente. Ahí sí no hay cómo. Sabe que Buscema sí. Entonces, eso de que nos los perdimos, no. Y de hecho, aquí a lo mejor también yo aquí seré minoría, pero me gusta un poquito más el trabajo de Sabio que el de Buscema. Creo que Buscema, el acabado extraño que tenía de hacer sus figuras triangulares, era algo que siempre me causó algo que no sé. Como que sentía que estaba tratando de abstraer y no lo hacía de forma completa, y era algo que siempre me irritaba. Hasta que un buen día llegó a entintarlo el buen Bill Sienkiewicz y dije, esto es lo que le faltaba. Si vas a abstraer, hazlo bien. Pero en general sí es sabio que Buscema por mucho eran mejores que McFarlane y Larsen. Pero yo desde el día 1 dije eso, entonces no, yo para nada me dejé cegar por ese par de fanfarrones. A mí sí me gustó mucho McFarlane en su momento, cuando recién lo empecé a conocer. Pero Larsen no. Larsen es uno que no me llamó mucho la atención. Todavía no me llama la atención. Que a mí a la fecha no soporto el arte de ninguno de los dos. No, y yo lo poco que vi al principio de Larsen fue lo que hizo la Doom Patrol. Pero es muy poco y no es tan bueno tampoco. Creo que lo de Spider-Man de Larsen nunca lo he leído. Y lo poco que vi de Savage Dragon no es un artista que me llama mucho la atención a mí. Así que eso te puedo decir. Pero sí. O sea, claramente fueron más populares y más económicamente exitosos. Pero eso no es lo mismo que ser mejor. Sí. El mismo tío Coy. No me gusta nada que Cyclops y Wolverine pasaran de ser rivales en un triángulo amoroso y contrarios en posturas acerca de los mutantes a ser novios. ¿Qué opinan? Bueno, yo le contesté algo ahí, Beto. Es el siglo XXI, tío Coy. Es el siglo XXI. Así le pusiste que te parecía que había bastantes historias como para que sus posiciones se hubieran acercado, tuvieran una visión política más cercana, lo cual pues, estoy completamente de acuerdo. Y lo triángulo amoroso pues era una forma creativa de sacar la vuelta del problema, porque un triángulo amoroso no puedes extender por siempre. Entonces en ese sentido a mí no me desagrada tampoco la idea. Y pues vamos, tío Coy, es el siglo XXI. Sí, o sea, ¿cuáles eran las soluciones en teoría? Si manteniéndote dentro del esquema heterosexual de esto, era que Wolverine le quitara la novia a Scott. ¿Cuándo le iba a quitar la novia a Scott? ¿Cuándo? Que mataras a alguno de los dos. Exacto, que ya lo habías hecho. Ajá. O incluso que mataras a ella, que también ya lo habías hecho. Entonces sí, esto fue buscar una nueva solución que te cambiara el status quo. Sí, justamente. Y bueno, lo que te asombra, esto partió... ¿Cuándo fue el relanzamiento de Hickman de los X-Men en el 2018? Según yo, sí. Ok. Tiene 5 años. Ahí ocurrió, porque cuando hacen esto que le encanta hacer a Hickman de los diagramas de la isla y de cómo son los cuarteles de los X-Men, pone los cuarteles de todos los personajes que están en esa... Ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como el Consejo Superior de los Mutantes. Y pone que las habitaciones de los tres... de Wolverine, Jean y Cyclops están juntas y que tienen acceso entre sí. Y ahí empezó la gente a decir, ¿y por qué están las tres juntas y tienen acceso entre sí? Y ya fueron apareciendo con el paso del tiempo algunos comentarios más explícitos al respecto, y recuerdo incluso, no sé en qué cómic fue, pero había uno en que estaban Wolverine y Cyclops haciendo como trabajo de monitoreo de estos de la pantalla, de ver las amenazas, bla, 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 y están conversando y se empiezan a hacer chistes sexuales entre ellos. Entonces ahí ya, para el que no hubiese entendido de antes, ahí quedó absolutamente claro el tema de que están en una relación donde la relación es el trío ahí es todos contra todos. Entonces, una relación poliamorosa bisexual. Exacto. Así que a mí me parece que lo encuentro entretenido. Me parece que fue una buena idea. Sí, y que vamos, a fin de cuentas, como todo en los cómics, es algo temporal. Eventualmente alguien decidirá que quiere que ya no sea así y lo romperá y hará algo distinto, pero me parece que fue una forma interesante de romper con el status quo del triángulo amoroso, que insisto, ya habían hecho lo de matar a alguna de las partes antes en otras historias, entonces era algo a lo que no podías recurrir, y la única forma de evitar que se convierta en algo repetitivo pues es buscarle nuevas salidas, y a mí me parece que resultó en cosas bastante interesantes narrativamente hablando.
Sí, además que el nuevo enfoque de Hickman era los mutantes contra todos. Uh-huh. Así que no importaba lo que hubiesen hecho o cuántos mutantes hubiesen matado a otros mutantes, o sea, hasta... ¿cómo se llama? Sabretooth, Mr. Sinister. No. También Mr. Sinister. No, estaba pensando, ¿cómo se llama? Como el Apocalypse. Apocalypse. También pasa a ser parte de los miembros de los mutantes. O sea, la decisión es, los mutantes somos uno y todos vamos a estar juntos, no importa lo que hayamos hecho antes. Entonces, dentro de las ideas para armonizar la convivencia entre los mutantes, esa fue una de ellas. Y hay muchas otras muy chistosas. Por ejemplo, Mr. Sinister es un personaje que es muy gracioso dentro de la serie. Sí. Y que es el centro del evento actual, que es como ok, ¿qué pasaría si hiciéramos algo como el área de Apocalypse? Pero con Mr. Sinister al centro. Que es algo que se presta a hacer muchas cosas de humor negro y lo están haciendo bastante bien. Ok, Beto. Última pregunta. Arturo López. ¿Han habido series simultáneas de Wonder Woman, así como Batman y Detective Comics o Superman y Action Comics? Mira, no te lo puedo decir con 100% de certeza, pero diría que técnicamente podría ser actualmente que ha habido un par de veces. O sea, está en la serie de Wonder Woman 78 y estuvo en la serie digital exclusiva de Wonder Woman, que era Sensation Comics. Tener dos series regulares en kiosco, no. Que había que recordar que Wonder Woman 77 también partió como Digital First. Claro. Entonces, si contamos los digitales, sí, se ha tenido más de una serie al mismo tiempo. Pero si es de tener series regulares en formato impreso, según yo nunca ocurrió. Más allá de las reimpresiones de los digitales. Si tratar de buscar... Hay ocasiones en las que ha habido miniseries relacionadas con Wonder Woman paralelas a la serie, pero no dos series regulares con el personaje donde además desarrolla historias paralelas. Incluso en el momento en el que retiraron un tiempo a Wonder Woman y estuvo Artemis, no hubo una serie de Artemis y una de Wonder Woman tampoco, así que no. Diría que fuera de Superman y Batman, el único que queda es Green Lantern. Creo que es el único. Porque las otras series que han tenido más de una serie son la JLA, Los Titanes, La Legión de Superhéroes, que son todos supergrupos. Sí. Pero de personajes individuales, me parece que Green Lantern solamente. Sí, sería el otro. Y entre comillas, ¿no? Porque era una sola y una en equipo. Exacto. Una era Green Lantern, otra era Green Lantern Corps, y las otras estaban relacionadas al mundo, porque tú no dirías que, por ejemplo, Nightwing no es una segunda serie de Batman. Está relacionada al mundo de Batman, pero no es una segunda serie de Batman. Sí, y es como si dijeras que tener a Nightwing y los Outsiders equivale a tener dos series, o cuando estaba también Los Titanes y tenía su propia serie, entonces no. Claro. Sí, probablemente los únicos personajes que han tenido dos series de forma regular, o dos series o más, pues han sido Batman y Superman. En los otros casos solamente se aplica con los digitales, con los temas de cómics digitales, y varios héroes han tenido alguna serie adicional, pero de otra forma no aplica. Sí, algo debe haber por ahí, pero no se me ocurre más. Con eso terminamos con las preguntas de Discord, Beto. Sí, entonces nada más queda un puñado de las que nos han quedado en Twitter, que según yo son 3, y que 2 las debemos de haber la semana pasada, pues estamos tan acostumbrados a que no digan nada que no las saltamos. Que ahí partimos con Héctor McCoy, que hace algunos días preguntó, ¿qué pasó con Crossover de Donny Cates? ¿Continúa? ¿La siguieron leyendo? ¿Vale la pena? Saludos. No la he seguido leyendo, pero terminó hace poco, en el número 13, si mal no recuerdo. No terminó, Esteban. O sea, sí, pero está no. a punto de terminar. No, lo que pasa es que si tú lees el copy, deja si lo encuentro, porque recuerdo que me divirtió bastante. Aquí está. Dice, Meanwhile, parte 6. Este es el fin de la línea, el gran final. Todo lo que ha pasado en tu vida entera ha llegado hasta este momento. Ahora puedes ver en horror mientras el mundo de Crossover cae en pedazos en una cascada metatextual de sangre y tinta y... esperen, no. Esto es el texto para anunciar el número final. ¿Qué número es este? El 13. Sí, perdón, me equivoqué. No era ese. Ok, entonces no lo leí bien. Y firma Donny, que básicamente lo que hizo fue tomarse una pausa. O sea, sí es un cierre de algunas cosas, pero es una pausa y la idea es que eventualmente regresará. Que Donny, que saber que recordar que pues es un autor bastante atareado, siempre tiene varios proyectos en marcha, entonces pues probablemente fue, ok, cerramos esto, nos tomamos un respiro y luego regresamos. Que después de que apareció este
Este número 13, si no me recuerdo, apareció una edición especial en 3D del número 1. Eso fue el año pasado, que fue también cuando apareció el 13. Pero la idea es que cerró, pero no terminó por completo. Entonces habrá que ver qué tan largo es el descanso. Que ya sabemos que no es tampoco inusual que los cómics de autor, los escritores y dibujantes decían tomarse un descanso para trabajar en otros proyectos antes de seguir con el trabajo. Pero en general, yo no he llegado hasta el 13. Yo, si no me recuerdo, me quedé en el 8 o 9, probablemente. Yo creo que me quedé en el 6, que creo que es el cierre del primer arco. Creo que yo leí al menos la primera parte de Meanwhile, que debe ser el 8. Pero ya eventualmente me pondré al día con eso. Pero en general sigue bastante entretenida. Sí. Que aparte después de cierto momento empezaron a tener cameos de otros personajes de cómics de autor, lo cual hizo que se volviera todavía más meta. Sí. A mí me sorprendió mucho porque esperaba, como dije cuando lo comenté, esperaba otra cosa, pero me pareció que era un concepto bien interesante. Tengo cierta aprehensión con los conceptos de Donny Cates porque no he leído tantos de sus cómics, pero los que he leído creo que a veces falla en el cierre, que suele ser donde fallan todas las cosas. Pero a nivel de ideas creo que le sobran ideas a Donny Cates. Sí. Sí, es alguien que al parecer tiene más ideas que tiempo para escribir las historias. Sí, y suele ser al revés, pero tiene esa fortuna. Sí, al menos ahora que es joven. Quién sabe, quién sabe cómo le pueda ir más adelante, ¿no? Pero que las guarde en un Excel para después. Sí, ojalá que tenga una libretita de proyectos y futuros. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos 2 preguntas de Tío Coy, que sigue con su costumbre de taguearnos en conversaciones ajenas. Ok. ¿Qué hizo? Que una de ellas se encontró por ahí una publicación y dio cuenta que es Van Madden, que dice: ¿sabíamos que John Byrne se basó en la recientemente desaparecida Raquel Welch para su Jean Grey? Sí sabíamos. No, tú sabías, yo no sabía. Ok. Bueno, creo que aquí es donde cae la mezcla de muy fan de John Byrne y muy fan de los mutantes, entonces probablemente por eso yo sí sabía. Ninguna de las anteriores. Sí, creo que esa es la razón por la que yo sabía y tú no. Y ahí nos pone como acotación, digo, la gente en estas cuentas es decir, ¿con quién habla este tipo? ¿Qué hace? Porque si no había visto parecidos, ¿qué opinan? ¿Qué otro nos podría platicar? Acá está muy en Barnes, seguramente hay muchos que ustedes conocen. Pues es que es bien común que muchos artistas tomaran a actores como modelos, ¿no? Sí. Entonces, no sé, digo, no nos podemos ir hasta la edad de oro y te vas a descubrir que hay muchísimos personajes que obviamente los basaron en algún actor. Por ejemplo, a lo mejor mucha gente no sabe que Gil Kane basó la apariencia de Hal Jordan en Paul Newman, por ejemplo. Está la famosa, ¿no? Que Fred McMurray era el modelo para el Capitán Marvel alias Shazam. Uh-huh. Pero pues en general esto es algo que se ha dado muchísimo a lo largo de los tiempos. A lo mejor nadie se dio cuenta nunca, pero el Nick Fury del universo Ultimate estaba basado en Samuel L. Jackson. ¿En serio, Beto? Sí, increíble, ¿verdad? Oh, nunca me había dado cuenta. Sí, hay casos así. Ah, y qué coincidencia que después hayan elegido a Samuel Jackson para interpretarlo. Que sabe dónde tomó la idea del director de casting. Qué creativo. Sí. Bueno, y tienes casos como el del Action Comics y el Superman de Jeff Jones, que cuando lo dibujaba Gary Frank, la hacía casi hacía Christopher Reeves. Casi. No diría que casi. Cuando hizo el Superman... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo si era Origen Secreto o Año 1. Creo que era Origen Secreto. Lo dibujaba como Christopher Reeves, punto. Sí, y en general, insisto, hay muchísimos casos así de dibujantes que toman a algún actor como referencia. Entonces, no es tan raro, la verdad. Sí. No, yo creo que hay demasiados ejemplos. Y hay algunos que son más o menos irrelevantes. Hay algunos que son puramente anecdóticos. Hay otros donde tienes dibujantes que utilizan a personajes. Por ejemplo, Salvador La Roca utilizó mucho tiempo al actor de... ¿cómo se llama? Lost. Como modelo para Iron Man. Al que hacía... ¿Cómo se llama? Sawyer. En fin, hay muchos de esos. Sí, algunos son más evidentes que otros, pero hay muchos así. Sí, sobre todo cuando entras en el terreno de Salvador La Roca y de... ¿cómo se llama este que dibujaba Nightwing, Beto? ¿Land? Greg Land. ¿Que vas a encontrar caras de actrices porno en todos sus personajes femeninos? Sí. ¿A qué te refieres? A eso me refiero justamente. Ok. ¿Qué más?
Y la otra, primero me confundió un poco porque nos salió ahí en medio de un hilo de alguien que puso un montón de cómics viejos de Marvel. Dice, nueva tanda de lecturas y con imágenes de muchas series, hasta eso que poco conocidas. Y yo asumo que la respuesta de Teocoy era en relación a la última, que es de esas series que probablemente mucha gente no sabía que existía, que es Captain Savage and the Leatherneck Riders. Leatherneck Riders. Y Teocoy nos pone ahí. Reflexiona primero. Yo creo que esas cosas que confunde a todo el mundo, porque dice, en verdad nunca me acaba de sorprender el medio de los cómics. Siempre hay que veo por primera vez en mi vida. Me imagino que hay algo. Este es el caso. ¿Nos pueden platicar acerca de esta serie y de este personaje? ¿Quién es el Barón Strucker? O sea, ¿cómo que quién es el Barón Strucker? Ya hasta apareció en las películas y series del MCU. Sí. De una manera ignominiosa, pero sí. Sí, pero ya apareció. Ya apareció justamente. Y vamos, uno de los líderes de Hydra. ¿Cómo que quién es el Barón Strucker? Es una de las cabezas de Hydra. Se supone que con el Barón Zemo. Con el Barón Zemo, con Arnim Zola. Con el Barón Zemo, Arnim Zola, ¿cómo se llama la mujer esta, la de la cara de metal? Madame Mask. Madame Mask, etcétera. Pero fíjate, te digo que yo creo que hay algunas veces que sí los confunde, porque el usuario de la cuenta, que es Jesús López, que es @DonKills, dice, le contestó, dice, Strucker es uno de los grandes villanos del universo Marvel, está ahí dando guerras de la Segunda Guerra Mundial, es líder de Hydra, uno de los mayores enemigos de Nick Fury. Te recomiendo que leas Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. de Steranko y los guerreros secretos de Hickman. Sí. Que son dos proyectos en donde Strucker tiene una aparición constante. Con 50 años de diferencia, pero sí. Sí, que aquí lo de está dando latas de la Segunda Guerra Mundial es relativo, ¿no? Las historias datan de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad fueron publicadas a partir de los años 60. Sí, justamente. Pero sí, técnicamente sí está desde la Segunda Guerra Mundial, pero no publicado desde el año 40. Dentro de las historias está presente desde la Segunda Guerra Mundial. En el mundo real esto ocurrió en la segunda mitad de los años 60, que literalmente fue cuando se creó el concepto de Hydra como estos enemigos mayormente de S.H.I.E.L.D. y evidentemente eso lo convirtió en uno de los archirrivales de Nick Fury. Primera aparición, Sergeant Fury and His Howling Commandos número 5, 1964. Mucha gente cree que los cómics bélicos de la Segunda Guerra Mundial datan de aquel entonces y no, para nada. No. Casi todos son originados en los 60, que es el mismo caso de Sgt. Rock, ¿no? También es un cómic que no se publicó durante la guerra, fue hasta varios años después de concluida. Bueno, nada más para lo que no le contestó, lo de la serie que dice que no conocía esa serie. Captain Savage and His Leatherneck Riders es una serie que se publicó a finales de los 60. No sé qué tantos números duró, según yo no fue mucho, dudo que haya llegado a los 2 años, han de ser unos 15, 20 números quizá, y mayormente era justamente para coger historias bélicas, que en aquel entonces... 19 números, entre 1968 y 1970, 19, creado por Gary Friedrich con Dick Ayers. Gary Friedrich también famoso por crear a Ghost Rider. Por crear a Ghost Rider, luego decir yo lo creé y ser demandado por Marvel y hasta haberse metido en problemas porque Marvel incluso le prohibió vender mercancía en eventos. Ajá. Por haber querido tomarse atribuciones de más. Toma. Pero sí fue un caso bastante... No, lo que pasa es que en ese sentido Marvel nunca fue de ok, le vamos a pagar a los creadores, pero si tú decides hacer merchandise y venderlo en eventos, está bien. No hay problema. El problema fue cuando él decidió que quería tomar acciones legales contra Marvel y decir el personaje es mío. Me lo deben. Y entonces fue cuando Marvel dijo, sí, durante años nos hemos volteado al otro lado mientras tú vendes mercancía no oficial y tú vas y llevas esto a la corte, pues vamos a la corte. Y le pusieron una orden para que no pudiera vender material de Ghost Rider que no fuese aprobado por la editorial. Que aquí mucho de lo que se le criticó en su momento, a pesar de que es un reclamo legítimo, pues es que todo lo que hizo sí era Work for Hire, y había documentación que lo probaba, que todo lo hizo aceptando tácitamente aquel truco de cada cheque que tú recibes y firmas al endosarlo, estás aceptando que todo el trabajo está cediendo los derechos a la editorial. Entonces, ¿cómo puedes venir después a decir que te timamos? Yo creo que hace falta un abogado quijotesco en Estados Unidos, Beto, que argumente y gane un juicio en el que diga no es posible que un trabajo creativo sea work for hire. No se puede. Ajá. Eventualmente va a pasar.
Pero creo que aquí el error de Friedrich fue que, ok, si creaste el personaje en 1971, ¿por qué te esperaste hasta que apareció una película para ir a reclamar? Porque si el trabajo creativo, si crear un personaje fuera work for hire, tendrían que decirme, ok, ¿cuál es el ejecutivo que me dijo cómo debía ser Ghost Rider? ¿Cuál era su nombre? ¿Cuáles eran sus poderes? ¿Cuáles eran sus características? ¿Y cuál era su historia? Porque entonces ese fulano sería el creador de Ghost Rider. Porque una compañía no puede crear personajes. Así es. Una persona jurídica de papel no tiene capacidad creativa. Mira, lo que necesitamos es un abogado emprendedor que se busque un autor que pueda tener un caso defendible y lo haga pro bono. Probablemente eso llevaría no a sentar un precedente. 20 años. Algo así. No lo sé. Pero sí, de que eventualmente eso va a tener que pasar, Digo, está el precedente de la televisión, que aun cuando una cadena de televisión te contrata para hacer una serie de televisión, las series de televisión dicen creada por, incluso cuando hace un trabajo derivado de otra cosa. Si tú haces una serie de televisión basada en una novela, en un videojuego o en un cómic, tú creaste la serie de televisión y no me importa de dónde venga el material original. Entonces, probablemente a partir de ahí sí habría precedentes legales para hacer algo al respecto, pero el error de Friedrich fue ese, que escogió un mal momento para ponerse agresivo y pues terminó en una mala situación. Triste, pero sí, creo que fue el buscar resolver el asunto por la vía equivocada, ¿no? Porque no buscó negociar directamente con la editorial, que a lo mejor le dieran algún porcentaje o unas regalías extras, qué sé yo, que es algo que hicieron muchos otros autores cuando llegó su material a alcanzar cierto grado de reconocimiento. Él decidió irse de inmediato a la vía legal y pues ahí sí se encontró con que la empresa podía ser más rencorosa de lo que él esperaba. Ok, Beto, creo que con esto estamos llegando al final del podcast porque sorprendentemente ya vamos por la hora 45. Pensé que llevábamos menos, pero nos dimos muchas vueltas de la respuesta. Sí, pero creo que estuvo entretenido y variadito. Está bien. Nada más para cerrar con esta última pregunta de lo de la serie. El Captain Savage era un personaje que originalmente apareció en el cómic del Sergeant Fury. Sí. Entonces, esto era un spin-off de la serie del Sergeant Fury and the Howling Commandos. Pero sí, ya con esto llegamos al final. ¿Qué nos queda por despedirnos? Nada, Beto. Iba a comentar que vi, y lo voy a hacer brevemente, la Liga de la Justicia contra los Fatal Five, que es una de las películas animadas de DC. Encontré que hicieron una película de The Rey, Beto. ¿Lo puedes creer? ¿De qué versión de The Rey? Es la versión de la de Joe Quesada. La de los 90 con Jack C. Harris. La de los 90, sí. Pero ambientado en el mundo de la Tierra X, creo que era. Así que es una mezcla de las dos cosas. Ok. Pero bueno, me gustó mucho esta película de la Liga de la Justicia contra los Fatal Five, porque pensé originalmente que iba a ser un crossover con la Legión de Superhéroes porque aparece Sunboy en la portada, pero no, solamente toman prestado a Sunboy, que en realidad espérate, no, Starboy, no Sunboy, es otro personaje que en realidad es Solarboy. Starboy, que Tom Calor, que es un personaje, toman este elemento que usaron en las historias de la JSA de Jeff Jones, de que Tom Calor queda perdido en el siglo XXI, pero con problemas de esquizofrenia que no puede tratar. Pero eso es todo lo que toman del elemento de esa historia de Jeff Jones y lo desarrollan de una forma mucho más heroica y aceptable, Beto. Le quitan todos los Jonesianos. Hacen el tratamiento Miller de los conceptos de Mark Millar que hacen en las películas buenas derivadas de cómics de Mark Millar. Es como lo que dijo alguna vez John Rogers de Kick-Ass, que dijo, qué curioso, cuando tomas un trabajo de Mark Millar y le quitas la violencia, los chistes adolescentes, el humor soez, y resulta que puede ser una buena historia. O sea, le quitas todo lo que era Mark Millar. Así le hacen acá, que le quitan todo lo que es Geoff Johns. Sí, todos los Jonesianos se lo quitan. Qué bien. Y lo desarrollan estilo... Le quitan los Jonesianos y le agregan los Brustimianos, básicamente. Una buena decisión. Así que queda una película bastante buena. Los diseños de personajes son respetuosos del estilo de la Liga de la Justicia Ilimitada. Así que para los nostálgicos de esas series animadas, respetan ese formato, el estilo Bruce Timm. No estoy seguro si Bruce Timm la dirigió, Beto, no me parece que no. Pero está bastante buena, así que si tienen HBO Max les recomiendo que la vean. Ok.
Suena interesante. Que nada más para cerrar, comentar que ahorita que dijiste Bruce Timm, la serie animada en la que estaba trabajando junto con Matt Reeves, JJ Abrams, Seth Brubaker y Greg Rucka y mucha otra gente de alto perfil, que un buen de HBO Max les dijo, no, ¿saben qué? No pensamos emitir esa serie. Entonces, es demasiado buena para nosotros. Entonces, ya sabemos que van muy avanzados con esto, pero no se preocupen. Nosotros no lo vamos a usar, pero tienen ustedes permiso para negociar con cualquier otra cadena o servicio de streaming que esté interesado. Y se anunció hace unos días que pues ya encontró casa. Amazon Prime Video va a encargarse de la serie y ya les encargó 2 temporadas. Dijo, ok, terminen esa y hagan otra. Así es de que buenas noticias para los aficionados a las animaciones de Batman, sobre todo porque todo lo que hemos visto de esta nueva serie que es Batman de Caped Crusader pinta bastante bien. Entonces pues un proyecto más de propiedades de DC que va a otra cadena, ¿no? Como pasó el año pasado con The Sandman, que es una producción de Warner Television, pero se emite a través de Netflix. Del mismo modo esta animación, en lugar de quedar en HBO Max, se va a ir a Amazon Prime. Entonces, de esas cosas sin sentido que están haciendo los nuevos dueños de Warner. Ok. El otro personaje protagónico de esta historia de Justice League versus The Fatal Five es Jessica Cruz, que también fue desjonciada, Beto. Ok. Se quedaron con los elementos importantes del personaje y se deshicieron de todo lo que trabajó Jeff Jones con ella. Ok. Por lo menos lo omiten. No digo que no haya pasado, pero lo omiten a efectos del desarrollo de esta historia. Suena bien. Sí, está bastante buena. La recomiendo. Y es cortita, 77 minutos. Con esto sí que nos despedimos. Y por supuesto, si no conocen a la Fatal Five, son... diría que los peores enemigos de la Legión de Superhéroes, por lejos. Las escenas de acción aquí también son muy buenas. Beto, me estoy emocionando de nuevo. Esta película de verdad que la recomiendo. A ver si la comento un poco más largo la próxima semana. ¿Más que Mordru? Recuerden que no... ¿Más que el Time Trapper? Son casi el mismo personaje, Beto. Casi. Depende de quién lo escriba. Es que... ok, sigamos. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Alberto lo pueden encontrar como... Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada de Comicverso. Y si llegamos a nuestro objetivo de $50 mensuales, podrá volver Tierra Prima, nuestro podcast alterno. Si quieren otros premios, pueden sugerirlos y aportarnos. Nosotros veremos qué podemos crear. Hay otros podcasts que hacen, no sé, entrega de merchandising, podcast alternativos, episodios más largos, especiales más recurrentes, pero todo eso en la medida que consigamos algunos de estos logros económicos. Si no, sería más por lo mismo y si fuera por eso, no sé, nos ponemos a regalar dinero en la calle, ¿no, Beto? Si tuviéramos los medios probablemente lo intentaríamos, pero no creo que ese sea el caso. A Beto también lo pueden encontrar en los podcasts de la ciencia de la ficción con el buen amigo Héctor McCoy y en el poderoso podcast Comicase, donde participa de manera regular. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada, recordarles que más allá de si nos apoyan económicamente o no, pues está por allá la propuesta de crear la Comicverso Guerrilla, entonces pueden sumarse a ella y ayudarnos a difundir la existencia del podcast para tratar de alcanzar más escucha y a lo mejor si ustedes no quieren poner dinero, tienen un amigo que le sobren algunos centavos y ese sí pueda aportar más dinero. Entonces, si creen que hay alguien a quien le interese escucharnos o que pueda resultarle atractivo lo que hacemos, por favor pásenle los enlaces y háganle saber que Comicverso existe. Y te necesita, y te busca. Pero sobre todo a tu dinero. Sí, con un afán pecuniario. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.